Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. En 1834, la izquierda de la época perpetró en Madrid una brutal matanza de frailes. Vamos, mataron a 73 y hubo más de una decena de heridos. ¿Sabe usted por qué? Porque las sociedades secretas, las masonerías, etcétera, hicieron correr la voz por Madrid entre el populacho de que los frailes estaban envenenando las fuentes. Y la gente se lo creyó. Y entonces la gente, eso que se llama la gente, ¿verdad?, corrió a los conventos a matar frailes. Este episodio, aunque hubo otros antes, inaugura la historia de la violencia de la izquierda española moderna, que empieza en ese momento y termina, en realidad termina con la ETA en su caso, pero en fin, dejando por medio episodios tan brutales como el terror rojo durante la Guerra Civil Española. Uno examina la historia de la violencia de la izquierda española y constata dos cosas. Una, su tremenda cerrilidad, y dos, su falta de apoyo teórico. Vamos a ver, la izquierda española es la más bruta de Europa con diferencia. Es verdad que ellos blasonan de que son el mundo de la cultura y tal, pero es todo mentira. Digo que es la más bruta por lo siguiente. En otros lugares, la izquierda, en Italia, en Francia, en Alemania, también ha tenido episodios de una violencia brutal, pero al menos alguno de sus autores ha dejado grandes obras teóricas que han pasado a la historia. En España no. En España esa violencia de la izquierda, esa violencia cerril, salvaje, viene acompañada de una absoluta esterilidad ideológica. Siempre han copiado modelos exteriores, en fin, para encontrar uno, yo que sé, tienes que entrar a los anarquistas, tipo Eleno Saña, gente así, ¿verdad? En general no. Es muy interesante, en el libro que acaba de sacar Miguel Platón, absolutamente imprescindible, sobre la represión de posguerra, de la posguerra civil, cómo él va retratando caso por caso y constata que un rasgo casi generalizado en los grandes asesinos del Frente Popular era su nulo nivel de instrucción. Hay que recordar que la guerra civil empieza en España con un índice de analfabetismo del 30%. El país más analfabeto de Europa Occidental, con diferencia, ¿verdad? Precisamente uno de los méritos del régimen de Franco, perdón señor juez, es que al final del periodo, año 75, la alfabetización en España era prácticamente universal. Seguramente hay que recurrir a ese analfabetismo, ¿verdad?, estructural, para entender episodios de violencia tan salvaje como la matanza de frailes del año 1834, la quema de conventos del 31 o el terror rojo de la Guerra Civil. Hoy ya no estamos en un país analfabeto en ese sentido, pero sí que va dando la impresión de que estamos en un país analfabeto en otro sentido, en el sentido de la recta interpretación de las cosas. Toda la polémica presente sobre la violencia política, que apalean a un muñeco que se figura que es Pedro Sánchez y la izquierda dice ¡ay, que tengo pupa! Todo eso forma parte en realidad de ese mismo fondo de violencia cerril de la izquierda española, esa misma izquierda que hace no muy pocos años, se concentraba en un hospital para que mataran a Cristina Cifuentes, que estaba ingresada. ¿Se acuerda usted? Hay que ser animal. Bueno, esos son los que generan, porque va en ellos, ¿verdad?, ese clima de guerra civilismo permanente. ¿Quieren que hablemos de la violencia política de verdad? Vamos a hablar de la violencia política de verdad, y no necesariamente con referencias históricas tan lejanas, o a lo mejor no tan lejanas, en fin, como la matanza de frailes de 1834, sino el carácter estructuralmente violento de esa izquierda que todavía hoy piensa que ETA luchaba por la democracia. Eso no es una teoría, eso no son ideas, eso es una patología. Vamos a hablar hoy un poquito de esa patología. Que sí, que son apenas las 8 de la tarde, pero esto es el Gato al Agua porque estamos en este formato un poquito capao de gato navideño, en el que estamos de 8 a 10, el programa es un poquito más corto, pero no queremos dejar de contarle a usted nuestra visión de qué es lo que está pasando en España y en el mundo. Titulares. A ver, vamos a ver este asunto que ayer se nos quedó en el tintero porque nuestros contertulios hablaban demasiado de la reforma constitucional y la discapacidad. Vamos a contar de verdad lo que hay de fondo de esta cuestión, que es muy seria. Es que el PP ha caído en la trampa, pero bueno, como
O a lo mejor no era una trampa para el PP, o a lo mejor el PP piensa realmente que un discapacitado mujer tiene más derechos que un discapacitado varón. Porque esto es lo que afirma el PP, entre otras cosas, ¿verdad? Aparte de convertir a asociaciones, eso que se llama el tercer sector, en fuentes de legitimidad política y receptores de fondos públicos. Aquí hay cosas rarísimas que vamos a desentrañar. Y hoy, por otra parte, tanto Vox como el Partido Popular han presentado sus enmiendas a la totalidad de la ley de amnistía que el Gobierno está perpetrando. Hecho muy notable, el Partido Popular ahora está por ilegalizar a los partidos que convoquen referendos ilegales y que deslealtad constitucional lo llaman, ¿verdad? Y que rompan el país. Ahora, hace solo 3 semanas, Vox era muy radical por proponer esto mismo. En fin, veremos. Hablando de todo un poco, vamos a contar algo que está pasando muy desapercibido, pero que ya ha habido reuniones en la cumbre, si el gobierno español merece tal calificativo, ¿verdad?, al respecto, que es el asalto separatista a las aulas. ¿De qué se trata ahora? Ahora se trata de que los profesores en Cataluña sean un cuerpo catalán. Es decir, la desaparición plena del Estado. La inspección, que ya de hecho ejerce la Generalidad de Cataluña, pasará a depender del gobierno autonómico y los profesores serán funcionarios ya no del Estado, sino de la Generalidad de Cataluña. Esto es lo que le ha pedido el gobierno catalán, la Esquerra, en fin, al gobierno español. Y si dicen que no lo van a conceder, ya sabemos lo que va a pasar. Del asunto de la violencia queríamos hablar un poquito, ¿verdad? Sí, de esta hipocresía gigantesca que consiste en que la izquierda más bruta de Europa llore por un muñeco. Vamos a hablar en serio. Vamos a hablar en serio de quién lleva tantos años en España creando un ambiente de violencia. Y por cierto, a propósito de esto, vamos a contar las últimas pistas sobre quién quiso asesinar a nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro hermano Alejo Vidal Cuadras. Las últimas son las que ha publicado Teresa Gómez en Oquidiario. Ella hoy no puede estar aquí por el horario laboral, pero sí que estará, si todo funciona, ¿verdad?, vía conexión, para contarnos ese artículo que ella publica hoy, ya digo, en Oquidiario, donde cuenta cómo está ahora mismo el estado de la investigación. Ya se sabe o se da por hecho quién fue el autor material de los disparos y ahora, por cierto, lo que hay es de fondo, al parecer, una densa red criminal de la que hablaremos también. Veremos todo esto en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Rodrigo Ballester, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Generalmente se está siempre en Budapest. Oye, en Hungría, ¿quién lleva los regalos? ¿Los Reyes? ¿San Esteban? ¿Orbán? El Niño Jesús. El Niño Jesús. El 24 por la noche. Claro. Sí. Papá Noel no tiene mucho recorrido ahí. El Niño Jesús en general. Está bien. Jesuska le llaman. ¿Cómo? Jesuska, Jesucito. Jesuska. Está bien. ¿Qué tal? Todo bien. Gracias una vez más. Encantado de estar por aquí otra vez. Yo sí que he venido para los Reyes. Y nada. Oye, que por allí no van, pues hay que venir aquí, efectivamente. Hablaremos. Nos va a venir muy bien, por cierto, Rodrigo Ballester, para un asunto que no hemos enunciado en el sumario, pero con el que querríamos empezar el programa, que es, en el contexto de la disparatada guerra de Ucrania, ¿dónde queda la Unión Europea? ¿Cuál es el papel de Hungría? Y ahora, ¿qué hacemos con Rusia? Porque Rusia sigue ahí, ¿eh? Claro, está ahí, va a estar siempre. Bueno, en fin. Rodrigo, bienvenido, buenas noches. Don José María Figueredo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Qué tal? Pues yo muy bien. ¿Habéis llevado la enmienda a la...? Sí, por fin, ya está presentada. Y nada, la hemos dejado presentada hoy a mediodía. Vamos a hablar de este asunto y además aprovecharemos para contrastar vuestro texto, el texto de Vox, con el texto del Partido Popular. Y las opciones reales de que esto salga adelante ya sabemos que son nulas, pero es muy importante fundamentalmente para no desesperar a la opinión pública, ¿verdad? Sí, y para que el votante vea que hay alguien trabajando, en fin. Bueno, nosotros desde Vox hemos presentado un texto que contiene varios puntos y medidas no solo centradas en la amnistía, sino que tratamos de desbaratar todas las piezas que tiene el gobierno y que está utilizando el gobierno para dar lo que es al final un golpe de Estado pues desde la Moncloa. Entonces tocamos la cuestión de la amnistía, una modificación también del Código Penal para castigar e impedir
que el gobierno pueda negociar con prófugos de la justicia por delitos contra la nación. Pedimos también que se legalice a los partidos separatistas por ser separatistas, no como pide el PP por pedir la amnistía, no, porque tienen en su esencia el desmembramiento de la nación y creemos que esto no se debe permitir. Y en definitiva, medidas que no son nuevas, porque Vox las ha propuesto ya varias veces a lo largo de esta legislatura. En todas estas ocasiones hemos encontrado un rechazo frontal de parte de todos los partidos, lo cual demuestra que al final Vox es y ha sido la única oposición a un gobierno que lo que está haciendo es dar un golpe de Estado a poquitos. Y lo que hay que hacer es revertir todas esas pequeñas o todas esas medidas individuales que en conjunto son las que están sirviendo para perpetrar el golpe. Entraremos dentro de ese asunto y de otros muchos más, pero yo querría empezar por la cosa internacional. Ya sabe usted que es de lo que antes estaba prohibido hablar en la tele, porque se suponía que la gente se marchaba, ¿verdad?, y apagaba el televisor, pero es evidente que no se entiende lo que está pasando en la propia España si uno no ve lo que está pasando alrededor. Ayer teníamos aquí al embajador García Valdecasas, estuvimos hablando de la guerra del Próximo Oriente, de la guerra de Gaza y de la guerra de Ucrania. Se nos quedaron muchas cosas en el tintero y hay una de ellas fundamental. Como ayer, insisto, aquí nosotros no somos partidarios de enfocar la política internacional como si fuera un partido de fútbol. Es que es absurdo. Se trata de entender por qué pasan las cosas. Y luego ya uno puede decir quién les cae más simpático, quién le cae más antipático, quién le parece un animal, quién le parece todavía peor, todo lo que usted quiera, pero sobre todo se trata de entender dónde está cada cual. Y para entender dónde está hoy Europa, es absolutamente imprescindible entender dónde está hoy Rusia. País que, si borra usted de su cabeza los últimos 2 años y medio de propaganda incesante, recordará que hasta no hace mucho era algo así como un aliado, o un amigo, no diré un socio, que nos daba gas, esas cosas y tal, y que ahora es el demonio. ¿Dónde están? Porque una de las consecuencias fundamentales, lo decía ayer el embajador García Valdecasas, de este asunto ha sido la ruptura, al parecer ya para siempre, de Europa, Unión Europea con Rusia. Pero por el camino quedan países en medio que dicen, oiga, que yo es que los tengo aquí al lado. Bueno, por partes. Este fin de año se dirigía Vladimir Putin a sus ciudadanos en su discurso de Año Nuevo. Escuche, mire. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, мы провожаем 2023 год. Совсем скоро он станет частью истории, а нам предстоит идти вперед. Como usted comprenderá, no le voy a poner el discurso de Putin en ruso entero, ¿verdad? Pero sí que quiero contarle lo fundamental que dijo, porque fue muy interesante. No hizo ni una sola mención a Occidente, ni una sola mención a Estados Unidos, ni una sola mención a Europa. El himno sí que lo podemos ir, porque es una preciosidad. Mira, dale. Bueno, si lo quiere usted entero está en internet, o sea que tampoco vamos a darle más. Decía que lo fundamental del discurso de Putin ha sido lo siguiente. Rusia es un país que defiende a sus familias, queremos que nazcan más niños, vamos a apoyar que nazcan más niños en Rusia. La propia Rusia es una gran familia y esta familia rusa se siente a sí misma como una familia distinta al resto del mundo. Así que ha sido un discurso fundamentalmente identitario y en cierto modo, ¿cómo decir?, tan rusocéntrico como es la tradición política histórica rusa desde los tiempos del príncipe Rurik. Es decir, al final ser ruso consiste fundamentalmente en decir que uno es ruso. Y ya. En esta posición está ahora mismo un país que hace muy poco tiempo se consideraba un socio posible de la Unión Europea en la construcción de, no diré un mundo global, pero bueno, de un cierto universo de negocios que durante la época de la presidencia de Trump en Estados Unidos, mañana hablaremos de Estados Unidos, ¿verdad?, era un partener, ¿verdad?, pero que a partir de la guerra de Ucrania se ha convertido en algo así como el mal absoluto.
Bueno, ¿y ahora nosotros qué hacemos con Rusia? Me gustaría preguntarle fundamentalmente al húngaro, o mejor dicho, al que viene de Hungría, porque la posición de Hungría en este contexto es seguramente la más complicada de todos los países europeos y me parece que es importante que la gente entienda por qué, ¿no? Sí, es la más complicada y al mismo tiempo es muy sencilla de expresar. Hungría no es ni pro-Rusia ni pro-Ucrania, es pro-Hungría, así se definen. Es decir, que quieren ver cuál es el impacto en su propio país, en sus propios intereses y decidir conforme a ello. Entonces es un enfoque muy pragmático, un realismo brutal, que al final el realismo casa mucho mejor con la geopolítica. A mí mezclar geopolítica y sentimientos nunca me ha parecido muy buena idea. Es incompatible. Es incompatible. Y entonces a veces es una manera de expresarlo un poquito bruta, un poquito cínica, pero en el fondo algo que podemos ver con Víctor Orbán es que siempre tiene razón antes que los demás. Entonces en el tema de Ucrania es verdad que hay que hilar muy fino, es un tema muy complicado. Tenemos vecinos también de países del este, los bálticos, Polonia, que tienen una posición así muy visceral, que también puedo entender por razones históricas. Que no solo son vecinos, sino además estrechos aliados y amigos de Hungría, claro. Exactamente. Y entonces, por ejemplo, Polonia, yo lo puedo llegar a entender que un país que ha desaparecido del mapa durante 124 años, en parte por culpa de Rusia, les tenga un odio visceral. Pero es verdad también que dejarse llevar solo por los sentimientos en materia de geopolítica es suicida, es completamente contraproducente. Y los húngaros tienen frontera con Ucrania. Hungría, y luego Hungría también es verdad que ha padecido algunas consecuencias, sobre todo en forma de inflación. Pero es verdad que desde el principio eran los que decían que cuidado, no vayamos tan rápido, pensemos un poquito en nuestros intereses y pensemos también como europeos. Y una minoría étnica húngara dentro de Ucrania tampoco desdeñable. En términos numéricos es desdeñable, deben ser como unas 150.000 personas, pero en un país de 40 millones de habitantes. Pero es verdad que Ucrania ha aprovechado desde hace 10 años para revertir completamente los derechos culturales y educativos de esta minoría. Y ahí el gobierno húngaro es implacable y dice claramente que mientras Ucrania no restablezca estos derechos, pues no les va a contar como un aliado. Y, por ejemplo, podrían bloquear muchas partes del proceso de adhesión de Ucrania, que ya veremos si Ucrania al final se une a la Unión Europea o no. Pero un proceso de adhesión son varias etapas que todas se deciden por unanimidad. Y entonces ahí Hungría ha puesto sobre la mesa los derechos básicos, fundamentales de su minoría cultural, que está violada ahora mismo por el gobierno ucraniano desde hace ya 10 años, desde Poroshenko. De esta cuestión de la Unión Europea enseguida hablaremos también con Rodrigo Ballester, porque como él ha sido funcionario larguísimos años, ¿cuántos en instituciones europeas? 13 en la Comisión y 2 en el Parlamento Europeo. Está bien, o sea, a ver cómo ve el asunto este. Acuérdese usted de lo que le costó a España entrar, lo que nos costó a los españoles entrar en el mercado común, como se llamaba en la época. Y en el Congreso de esto no se habla nunca, ¿no? Bueno, en el Congreso, como dirían, estamos con asuntos encima de la mesa que exigen demasiada atención como para prestarla a más asuntos. Pero quiero decir que se supone que hay una comisión de exteriores que en realidad no sirve para nada y una comisión de defensa que tampoco sirve para nada. Entre otras cosas porque llevan paralizadas desde julio. Desde junio, finales de junio, no se reúnen las comisiones en el Congreso. Y aunque al Poder Legislativo se le ha elegido ya, el Partido Socialista lo tiene paralizado, completamente. ¿Quieres decirme que no ha habido en el Congreso, en toda la Comisión de Exteriores del Congreso, por ejemplo, ninguna sesión sobre la presidencia española de la Unión Europea? No ha habido. El presidente compareció por primera vez para dar cuenta, en teoría, de su resultado como presidente rotativo del Consejo de la Unión. Creo que fue hace 3 semanas. Antes de irnos de vacaciones, efectivamente. La primera vez en la que comparece justo, pues pocas semanas antes de que expirase el mandato de España. Lo que básicamente se resume en que no ha dado cuenta de ningún tipo de cuál ha sido su actuación al frente de la Unión Europea. Bueno, sí podemos decir una cosa, por cierto, don Rodrigo, gracias, porque fue no Ballester, otro Rodrigo que nos estará viendo, porque fue el que me lo dejó así de claro, ¿verdad? El semestre de presidencia europea de Pedro Sánchez se sustancia fundamentalmente en 2 grandes acuerdos de la Unión Europea, que son, 1, barra libre para las centrales nucleares, 2, un pacto para endurecer las condiciones de entrada de población extranjera, o sea, un pacto contra la inmigración.
exactamente lo contrario de lo que Pedro Sánchez propone para España. Así que enhorabuena, Pedro. De verdad, pero es así. Lo cual significa realmente lo que ha pintado Pedro Sánchez en esta historia. Nada. O sea, las instituciones europeas van como van, allí manda quien manda, y uno pues luego pone posturitas y tal, como Pedro Sánchez, andando con el tumbao que tienen los guapos al caminar, como Pedro Navaja, pero no pinta nada. O sea, nada de nada. Insisto, semestre de la Unión Europea, de presidencia española, 1. Que el Banco Europeo de Inversiones pueda multiplicar las facilidades para la energía nuclear, cosa que en España está prohibida por el gobierno de Pedro Sánchez, ¿verdad? Y un pacto para endurecer las condiciones de inmigración, cosa que en España está exactamente al contrario. Pues eso, grazie Antonio, como dijo aquí. Bueno, lo de la Unión Europea y Ucrania. Vamos a ver. Orbán hizo como que se oponía, bueno, de hecho hizo como que se oponía para conseguir, me imagino, el cambio, porque hay que trabajar en las relaciones internacionales. El camino es larguísimo. Y en realidad es más un señuelo político para Zelensky que otra cosa, ¿no? Sí, completamente. Y en pleno conflicto, la idea de la Unión Europea es darle unas perspectivas europeas a Ucrania. ¿Cuándo se van a materializar? Nadie lo sabe, es que absolutamente nadie lo sabe. Pueden ser 10 años, 15, 20, todo dependerá. Ahora mismo la Unión Europea hace poco, en 2019, transformó el proceso de adhesión en una carrera de obstáculos. Antes de la guerra, claro. Antes de la guerra nadie quería más ampliaciones, era una política zombie. Y entonces la hicieron incluso más difícil para que no ocurriera. Ahora la guerra en Ucrania ha cambiado completamente las tornas. Entonces, ahora, ¿qué van a hacer con Ucrania y todo eso? Con Georgia, por cierto, también, que es un país que acaban de darle también el estatuto de candidato. Un país muy interesante, por cierto, que tiene una cultura muy bien asumida, de raíces cristianas. Un país muy interesante. Georgia es un país muy interesante. Es muy interesante, sí. Y además que son expertos en resistir a varios imperios, ¿no? Están entre los turcos y los rusos, que ocupan un 20% de su territorio todavía hoy en día. Y Georgia se llamaba antiguamente Iberia. Sí, es exactamente, lo descubrí. Estuve con unos estudiantes hace poco y lo leímos. La Iberia de Oriente, sí, sí. Y un país interesante que ya también tiene perspectivas europeas. Pero con Ucrania, lo inmediato ahora mismo es darle más dinero para seguir la guerra. Y eso entonces, la Unión Europea se ha gastado en 3 años y medio el presupuesto que tenía para 7 años. Y entonces, ¿cuál ha sido la última etapa? Es decir, que a mitad de camino la Comisión Europea ha pedido a los Estados miembros más dinero. Por favor, denos más, nos hacen falta 50 billones más para Ucrania, 10 más para la migración y unos cuantos más para pagar los salarios de los funcionarios, lo cual eso sí que no sé si se va a aprobar o no. Yeah. ¿Y quién se ha opuesto en primera instancia? Porque tenía derecho de veto, Hungría. ¿Por qué? Primero porque a Hungría no le parece que sea una buena idea y que esto no tiene recorrido. Y segundo, también, porque es que al mismo tiempo al país al que pedían dinero, entre otros Hungría, le llevan 2 años haciéndole un chantaje financiero. Es decir, que no le ha salido ni un euro de los presupuestos europeos y luego tienen la cara dura de pedirles más dinero. Entonces ahí se han opuesto. Hungría ha obtenido 1/3 de lo que le debían, que ya ha sido en Bruselas toda la opinión pública se ha puesto como un basilisco, cuando en el fondo solo le han dado 10 billones de los 28 que le deben. Y entonces se ha permitido, digamos, que Hungría ha permitido, saliéndose de la sala con una política de la silla vacía, ha permitido que esto siga adelante, pero sí que no se ha opuesto a las perspectivas europeas, pero toda la cuestión presupuestaria, Hungría la ha bloqueado y se va a volver a decidir, a hablar, a discutir, a debatir en febrero. Entonces todavía hay que hablar mucho de dinero, porque claro, dar 50 billones a Hungría cuando la Unión Europea está chantajeando a un país en particular, porque antes eran 2, eran Polonia y Hungría. ¿Pero qué ha pasado? Que desde que ha cambiado el gobierno en Polonia, de repente ya nadie ha empezado a verificar ni las reformas, las condiciones que estaban interpuestas. En 5 minutos se ha arreglado el dinero, se ha arreglado el problema y ha dicho la Unión Europea que, claro, el nuevo gobierno cambia todo, aquí tenéis el dinero. En nombre del Estado de Derecho, vamos, es bastante orwelliano. Por cierto, que hablando de Polonia, a ver si el viernes que toca Bucarest hablamos del asalto literalmente manu militari a los medios de comunicación del nuevo gobierno. Es una cosa alucinante, que aquí no lo ha contado nadie. Pero es que ha sido un asalto literal a los medios de comunicación para apartar a la gente de la antigua estructura, de la derecha nacional, popular, polaca, etcétera, ¿verdad? Y meter a la gente de Donald Tusk. Sí. Bueno, ¿y España en esto qué pinta? Nada, España está a lo que diga Úrsula, punto. ¿Por qué? Pues porque necesita el gobierno muchísimo dinero. Vamos a ver, el nuevo pony de Úrsula es Pedro Sánchez. O sea, está así. Bueno, vamos a la publicidad. Venga, que tenemos pendiente 2 cosas. 1,
a hablar con Fernando Vaquero del asunto del pacto Bildu-PSOE. Fernando Vaquero, que como usted sabe, pues ha salido muchas veces aquí en este programa, conoce muy en profundidad la problemática política e histórica vasca y navarra. Y el asunto ese de la reforma constitucional del tema de la discapacidad, que es una trampa, tiene un cepo así. Pero eso lo vamos a ver inmediatamente después de que yo le cuente que si no tiene usted menú para Reyes, tiene usted Navarre Tinto, que tiene que ir ya a los cerditos más felices del mundo. Le teníamos el otro día aquí a Lourdes Pereira contándonos cómo es auténtica ciencia lo que hacen con estos animales. Es decir, la explotación de ibéricos de Navarre Tinto es una cosa descomunal. Aparte de que ellos están felices porque viven ahí, en fin, durante un montón de tiempo absolutamente libres, lo que ha hecho Navarre Tinto es, que quiero recordar lo que nos contó, además se comprometía a volver para verlo, desde el punto de vista de eso que se llama I+D+I, la calidad del producto, que es absolutamente excepcional. Y además de la calidad del producto, las presentaciones, porque van desde 15 a 1.500 gramos de jamón, cortados siempre a cuchillo. Aquí tenemos esta caja, por ejemplo, esta caja que está encima de la mesa, típica para un regalo de 1 kilo. El sobre que tenemos aquí encima de la mesa también son 85 gramos. Y una cosa muy llamativa que dicen siempre los de Navarre Tinto, que se ve que hay mucho consumo de esto. Ideal como regalo, si su nuera acaba de ser mamá. ¿Y sabe usted por qué? Por la toxoplasmosis. Claro, por hechas embarazadas no comen nada de jamón y tal, no vaya a ser que da salud y a ponerte gas. Y se abrió la veda del ibérico. Pues ahí estamos, Navarre Tinto. Yo le aconsejo que entre usted en la web y lo mire, porque la verdad es que el esfuerzo de producción es descomunal y de investigación. Óyame, sabe usted además que si es socio del Club de Amigos tiene un 10% de descuento. Así que, bueno, nosotros mientras tanto vamos dándole a esto, publi, y a la vuelta más información. Estamos de vuelta en esta edición especial de invierno, Navidad de Gato al Agua. La semana que viene volveremos con nuestro horario habitual, pero hay un asunto del que es absolutamente fundamental hablar, porque es el típico ejemplo de cómo se utiliza un argumento de carácter sentimental, emocional, de pura preocupación social, en fin, para meterte de rondón no solo una ideología profundamente nociva, sino además una gestión del problema condenada a fracasar. Es la cuestión de la reforma de la Constitución acordada por el PSOE y el PP sobre la cuestión de la discapacidad, ¿no? Vamos a ver exactamente en qué ha consistido todo esto, nos lo cuenta Ana Angelova y ahora entramos un poco a fondo. Primer pacto de Estado entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para modificar el artículo 49 de la Constitución. Se hace con el objetivo de sustituir la palabra disminuido no por discapacitado, ya que esta palabra no sigue la tendencia en perspectiva de género, sino por persona con discapacidad. Eso sí, la cosa no queda ahí porque va más allá del matiz léxico. Se establece un segundo párrafo inédito que eleva a rango constitucional cuestiones que habitualmente quedarían relegadas a una ley ordinaria. En primer lugar, la participación política de las organizaciones que agrupan a estas personas y, en segundo lugar, la diferencia en el tratamiento según el sexo de la persona. ¿Y cuál es verdaderamente el problema de todo esto? En primer lugar, que las asociaciones de discapacitados ya tienen su reconocimiento como entidades privadas que trabajan por ayudar y apoyar a las familias. Pero con esta reforma lo que se conseguirá es la aparición de innumerables asociaciones más o menos relacionadas con el mundo de la discapacidad a las que irán los impuestos de los españoles como sujetos con representación política. Su criterio podría influir directamente en el desarrollo de las políticas. El segundo punto ataca de lleno el artículo 14 de nuestra Constitución, que presupone que todos los españoles son iguales sin que pueda haber discriminación alguna. Ahora, el artículo modificado pretende establecer preferencias en la prestación de servicios públicos en función del sexo o de la edad de la persona. Al aceptar esta reforma, el Partido Popular acepta de lleno también la politización de un colectivo, y esto sin agradecimiento alguno por parte del PSOE, claro, que continúa sacando los colores a Feijóo por sus incoherencias. Sí dudo y denuncio, y lo hago con mucha claridad, que ustedes no cumplen la Constitución en lo que toca a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y en esa materia son ustedes extremistas, porque no están cumpliendo la Constitución. Así que esto era derogar el sanchismo. Ya sabe usted que la relación del PP como el PSOE se parece cada vez más a la de Crazy Cat, la gata aquella que estaba enamorada de un ratón que no hacía más que tirar ladrillos a la cabeza, y cuanto más ladrillos le tiraba, más se enamoraba la gata, ¿no? Bueno, en fin, un poco así. Atentos a la cuestión, es decir,
Además, sobre esto pues, se puede hablar a calzón quitado porque todo el mundo lo sabe. Yo tengo un hijo con síndrome de Down, ¿vale? Menor. A partir de ahora, todas las ayudas, por cierto, magras, en fin, que recibes en su caso para su promoción, sus estudios, que encontrar un entorno laboral, todo ese tipo de cosas, se supone que tendrán que pasar por el filtro de una asociación, aún no sabemos cuáles, porque son las que van a actuar como intermediarios entre el Estado y el niño, ¿vale? O el mayor. Y no solo eso, puesto que ellas son las que van a administrar las ayudas, de consumo con las administraciones tendrán que aplicar también una regla bastante insensata que consiste en que, como el mío es varón, tiene menos derechos que una niña. ¿Por qué? Claro, o sea, es todo un disparate, pero al final es someter una exigencia social real, un problema real, una necesidad real a unos criterios ideológicos que van a acabar convirtiendo el problema en irresoluble, como pasó con la ley Sisi. Bueno, en fin, señores. Bueno, aquí vemos que el principal motivo de preocupación no es tanto que el Partido Socialista imponga su agenda ideológica, que eso ya sabíamos que lo llevaban haciendo y lo iban a hacer y lo iban a intentar. El problema es que se sirvan de un salvavidas que es el Partido Popular. Ahora, el Partido Popular pacta de forma explícita con el Partido Socialista, por lo que a un votante medio o a un español medio lo que le hará pensar es que el Partido Socialista tan malo no será. Si el PP pacta con él, no será tan malo. Si Feijóo se reúne con Sánchez, será que no es tan malo. Si el PP se ve con Junts en Barcelona, tampoco será tan malo. Y al final es lo que está haciendo el PP, enviar de forma sistemática mensajes contradictorios, porque con la palabra dice que el PSOE está dando un golpe de Estado, con la palabra dice que quieren ilegalizar a los partidos separatistas que hagan no sé qué, pero luego con sus actos se reúnen con Junts, se reúnen con el PSOE, pactan con el PSOE nada más y nada menos que una reforma de la Constitución, pactan con el PSOE nada más y nada menos que la reforma del Consejo General del Poder Judicial con la intervención de un mediador. Porque ya ha dicho el Partido Popular que están de acuerdo en que venga un mediador siempre y cuando sea de la Comisión Europea, de la Unión Europea, pero al fin y a la postre con un mediador extranjero para resolver los problemas de España. Entonces, al final, el problema no es que el Partido Socialista quiera atacar a la soberanía nacional, que es malo, y ya sabíamos que quería hacerlo. El problema es que el Partido Popular le apoye. Ese es el problema con el que nos encontramos. Y al final nos lleva a la conclusión de algo que Vox lleva tiempo diciendo, y es que, tristemente, Vox es la única oposición que queda en España. Sí, no, totalmente de acuerdo sobre lo que acabas de decir y sobre el fondo de la cuestión, lo habéis explicado muy bien, pero es verdad que aquí estamos viendo ya los reflejos. Esto es pura interseccionalidad, puro wokismo, es decir, que es primero ideología de género, en el nivel más alto, incluso para los temas más sensibles. Y claro que duele esto. ¿Por qué tiene que prevalecer una mujer, el sexo, en materia de discapacidad? Es que me parece ignoble, me parece francamente, digamos, inhumano lo que están haciendo. Y segundo, y ese es el tema quizás del que se habla menos, pero es la santificación de las ONGs. Entonces, en el ámbito de la discapacidad, me imagino que la inmensísima mayoría de las organizaciones civiles cumplen con un papel encomiable y hacen bien su trabajo. Pero aquí lo que estamos viendo no es eso, lo que estamos viendo es que estamos santificando el papel de organismos privados para darles un papel jurídico que no es. Acabamos de ver en Baleares, con el asunto por el que, por cierto, Armengol todavía no da explicaciones, ¿verdad?, de las menores tuteladas por ella que sufren abusos sexuales, como en todos los casos se trata de niñas o niños, porque también había chicos, ¿verdad?, entregados a asociaciones del tercer sector. ¿Y eso qué es? Pues una pluralidad de asociaciones, organizaciones, etcétera, creadas en general desde el poder, es decir, clientelismo puro, ¿verdad?, que se termina quedando con el monopolio de la gestión de un servicio social. Pero, José Porque Javier, eso es lo que estoy a la izquierda. En este caso, ¿qué va a pasar? el problema... O sea, yo voy a depender ahora de la ideología de una asociación creada por no sé muy bien quién, ¿verdad?, a la que esta ley otorga una preeminencia política descomunal, derechos especiales, y que ella decida si, por ejemplo, imagínese usted, un niño con espina bífida merece menos atención que una niña con Asperger. Claro.
Es que de verdad, es insensato todo. No, y es la ideología totalitaria en el sentido de Hannah Arendt, es decir, que no dejar ángulos muertos. Todo tiene que estar ideologizado, incluso la discapacidad. Sí. Y aparte, mira, un ejemplo que os voy a dar, porque esto también es una tendencia que se ve mucho en la Unión Europea, esta tendencia a la santificación de las organizaciones de la sociedad civil, mal llamada sociedad civil, porque al final pues estamos hablando también de chiringuitos y también estamos hablando a veces de activismo político tipo Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Open Society, ¿no? La de Soros. Y entonces, al final, sabéis que ahora mismo la Unión Europea ha propuesto una propuesta legislativa que parece muy peligrosa, que se llama SLAPP, y que pretende impedir por ejemplo, a gente supuestamente poderosa atacar en justicia a algunos periodistas y a algunas ONGs cuando han sido difamados. Y esto está en la mesa, es decir, que todavía no está decidido, pero hay una propuesta que daría esos derechos exorbitantes a las ONGs y a algunos periodistas para que no les intimiden en sus artículos o en sus investigaciones, impedir el derecho de defensa básico de la persona que está siendo atacada. Es muy fuerte, ¿eh? Está sobre la mesa. Y precisamente tenemos que tomar unas resoluciones para el año nuevo. Cuidado con el vocabulario, dejemos de llamarla sociedad civil. Yo creo que hay un acrónimo que es mucho más pertinente, hippie, grupos de influencia, presión e intereses. Hippies no son sociedad civil, no son ONGs, son hippies. Claro. En inglés sería pigs, queda un poco feo, a ver si lo cambiamos. ¿O no? Está bien. Aquí la cuestión, habláis de la cuestión de fondo, pero es que para el socialismo y para el gobierno ante el que nos encontramos la cuestión de fondo es indiferente. Al final esto no es más que una manera de canalizar fondos públicos a asociaciones controladas por el partido. Punto. Y en este caso lo que van a hacer es tratar de blindar a asociaciones del tercer sector que colaboran en el mundo de la discapacidad, pero es que les da exactamente igual. Al final no es más que blindar una vía de fondos públicos para asociaciones que se van a convertir en proselitismo político puro, que desde luego hay asociaciones del tercer sector que ayudan mucho, muchísimo y que son esenciales en esta cuestión, sin duda, pero ellos lo que van a aprovechar es para subvertir el orden existente. Es exactamente igual que lo que se hace en Madrid, en la Comunidad de Madrid, con la Federación Madrileña de Asociaciones de Vecinos, que es el organismo con el que se crea Podemos, que es una organización que se disfraza de sociedad pública, de sociedad civil, claro. De sociedad civil, en realidad, con que haya 2 personas o 3 que constituyan una asociación, eso ya es sociedad civil, y a partir de ahí el 100% de los fondos recibidos procede del sector público, y del sector público dirigido por un partido concreto. Eso no es sociedad civil ni es nada. Eso no es más que un brazo armado y financiado de un partido político. ¿Qué es lo que pretenden conseguir? No nos engañemos. Hoy las ONG son fundamentalmente organizaciones paragubernamentales. Paragubernamentales. Igual que militares y paramilitares, pues hay gubernamentales y paragubernamentales que trabajan para... que ese para, como usted sabe, viene del griego, no de la preposición. Pero bueno, trabajan a lo que el gobierno mande. Y por lo que hemos visto en Baleares con el asunto de los menores tutelados, por cierto, las complicidades, por utilizar una palabra suave, entre la administración y estas organizaciones merecería que alguien lo investigara. Lo cual, por cierto, brinda a tanto periodista de investigación como dice que hay por ahí suelto. Mira tú por dónde. No, y luego hay un problema democrático, es que ¿quién ha votado por Amnistía Internacional? ¿Quién ha votado por Human Rights Watch? ¿Quién les ha dado esa legitimidad democrática? Absolutamente nadie. Y al final, en muchos procesos legislativos, en Bruselas, seguro, tienen una influencia completamente desproporcionada, cuando en el fondo representan una minoría que ladra mucho, pero no una mayoría. Bueno, este asunto no vamos a dejar de tocarlo. Esta mañana en Dando Caña se toca también, y vamos a seguir con ello. Porque es muy importante. Es muy importante porque lo que está en juego no es el texto de la Constitución, que ya verá usted, ¿verdad? No, ¿qué va? Lo que está en juego es la libre atención real a gente mayor y menor que tiene un problema, y a familias que tienen que lidiar con ese problema. ¿Y vas a decir? Sí, que aquí el problema es... Estoy de acuerdo, estás yendo, José Javier, al fondo del asunto. Y el fondo del asunto es efectivamente los cuidados para la discapacidad en España. Pero aquí al Partido Socialista es que el fondo no le importa nada. Le importa la forma. Y la forma es
abrir el melón de la modificación constitucional. Todos los españoles tienen que entender que para iniciar un trámite de modificación constitucional en España se exigen unas mayorías reforzadas. Dichas mayorías no se conseguirían si no fuese por el Partido Popular, que va a apoyar esta reforma. Y la cuestión es que en el momento en el que abres, inicias el proceso legislativo para la reforma constitucional, ahí cualquier partido puede entrar a presentar enmiendas con una mayoría no tan reforzada como la que se exige para la apertura. Por lo tanto, lo que van a hacer es abrir la caja de Pandora y muy probablemente explotarla en su propio beneficio. Pero volvemos a la cuestión. Lo que es surrealista es que el Partido Popular vaya a apoyar este movimiento cuando de forma sistemática el Partido Socialista ataca los intereses de la nación. De forma sistemática. Es que al Partido Socialista no se le puede dar ni el más mínimo balón de oxígeno, no se le puede blanquear. Son un partido corrupto, son un partido traidor, son un partido que mienten de forma sistemática a sus votantes, que mienten de forma sistemática a la opinión pública, que engañan, que financian los medios de comunicación para vender su propia historia. Y hacer esto no es más que darles vía libre para que lo hagan, pero en esta ocasión con tu beneplácito. Inadmisible. Hablando de mentiras, vamos a hablar enseguida, dentro de un instante, de la cosa de Bildu y el PSOE en el País Vasco. Que ha dicho Patxi López que no. Luego, entonces, todos estamos pensando lo mismo. Claro, lo vamos a ver. Vamos a conectar con Fernando Vaquero, como decía antes. Hay algún problema con el vídeo, sí que será llamada seguramente, no pasa nada. La cosa quedará clarísima y lo vamos a hacer después de la publicidad. Antes de la publicidad le cuento. Usted sabe que aquí blasonamos, y reto a cualquiera que me demuestre lo contrario, de que todos los productos que patrocinan este programa son de calidad incuestionable. Todos, hemos hablado del jabón de Navarre Tinto. Bueno, y esto, que es alucinante este aparato, Biodry, tiene usted eso que se llama humedades por capilaridad, no goteras, que es otra historia, no, o sea, que sube del suelo, en el parking de su bloque de vecinos, en su casa de campo, bueno, esto consigue solucionar un problema que hasta ahora nadie había conseguido solucionar, que es que desaparezcan para siempre. Para siempre, porque además tiene una vida útil de 100 años mínimo, o sea que, en fin. ¿En qué consiste esto? Bueno, esto es un aparato de ingeniería suiza, ¿vale? O sea, es una alta tecnología, se ha estudiado muchísimo hasta encontrar un aparato que fuera capaz de frenar la capilaridad, es decir, el agua que asciende a través de las paredes desde el suelo, ¿verdad? Frenarla y hacerla desaparecer. Secar muy rápidamente, por cierto, o sea, en 2-3 años se queda enteramente seco, ¿verdad? Incluso en menos, y que no vuelva a pasar. ¿Cómo funciona? Bueno, este es precisamente el sistema Biodry. Es un sistema, o sea, no es comprar solo el aparato, que esto está feo, hay que comprarlo, ya ve usted que por otra parte lo que sí que no pesa nada. Es un sistema porque consiste en que los técnicos de Biodry te lo instalan en el lugar adecuado y luego además van siguiendo año tras año el proceso para ver cómo efectivamente va desapareciendo a toda velocidad esa humedad por capilaridad que se ha apoderado de un muro. Mire, he visto una iglesia en La Rioja donde Biodry ha eliminado una humedad por capilaridad de 7 metros de alto. Es que es realmente alucinante. Es realmente alucinante. Pero es un aparato 100% inocuo, es decir, no emite radiación, no necesita pilas, es enteramente autosuficiente, sin obras, no es invasivo ni destructivo. Esta cosa que se hace de meter una roza, ¿verdad? Nada que ver con todo eso. Y es, en definitiva, una solución fácil y para siempre y sin complicaciones. Llame, infórmese, porque realmente vale la pena. Infórmese de todo, desde el momento, es decir, desde el momento en que a alguien en Suiza se le ocurre un sistema para solucionar lo que antes nunca había podido solucionar nadie, hasta el momento en que Biodry lo trae para acá, lo empieza a comercializar y empieza a funcionar. Y los ejemplos que aparecen en su página web realmente son absolutamente convincentes. No tiene usted más que mirar. Bueno, vámonos a la publicidad. A la vuelta nos vamos a hablar de lo que está pasando en Pamplona y próximamente, por cierto, en el País Vasco. Enseguida. Estamos de vuelta y nos vamos a Pamplona,
pero para hablar de más cosas que Pamplona. Como usted sabe, una de las grandes calamidades de las que estamos viviendo en estos meses es que el PSOE se ha quitado la careta, ¿verdad?, y abiertamente ha entregado ya el gobierno de ciudades, territorios muy importantes al separatismo. Y del mismo modo que en Cataluña ha encontrado una muleta idónea en la Esquerra Republicana, ahora muchos nos maliciamos desde hace tiempo, por cierto, que esa muleta ya no va a ser el PNV, que es una cosa muy carca, de Jongo y Coate a la guitarra y tal. No, va a ser Bildu. Va a ser Bildu, que está jugando a ser la nueva Esquerra Republicana, pero del País Vasco. Bueno, lo que ha pasado en Pamplona, aviso navegantes, porque es lo que el PSOE dijo que nunca haría, y efectivamente ha hecho. ¿Se lo recordamos? Está usted fuera, no se ha enterado de nada. Qué feliz vive usted. Pues lo que ha pasado es esto, mire. El concejal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona, Joseba Asirón, ha sido elegido nuevo alcalde de la ciudad con el voto a favor de EH Bildu, el Partido Socialista de Navarra, Geroa Bai y Contigo Zurekin, materializando así la primera moción de censura en el periodo democrático en el consistorio de la capital navarra. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde de Pamplona, guardando y haciendo guardar las normas propias de este ayuntamiento. Y tras jurar y recibir el bastón de mando de la ciudad, han llegado sus primeras palabras. En primer lugar, el compromiso con la búsqueda de consensos que lleven a Pamplona al lugar que realmente se merece. En segundo lugar, el compromiso por el respeto por el que piensa de manera diferente y, finalmente, el compromiso por la convivencia. Turno de palabra ya como alcalde tras rechazar el hasta ahora candidato a hablar en el debate previo a la moción, en el que la anterior alcaldesa ha dejado claro: Pedro Sánchez, como Judas Iscariote, vende Pamplona por 6 votos de Bildu. Mientras, los portavoces de los grupos han pedido tolerancia y respeto por el diferente. Frente a los insultos, el Partido Socialista respondemos con trabajo, con responsabilidad política, con responsabilidad institucional y con valentía. Les da vergüenza hablar, ¿no? Claro, porque saben que tienen que darle las gracias a Sánchez y que le va a hacer alcalde Madrid. Evitemos caer en descalificativos con el contrario político. No enfrentemos a Pamplona con Iruña ni a Iruña con Pamplona. Convivamos en paz. Creo que hoy es un día para recordar un principio básico en democracia: la tolerancia. La moción de censura ha sumado 15 votos a favor, 8 de EH Bildu, 4 del Partido Socialista, 2 de Geroa Bai y 1 de Contigo Zurekin, frente a los 11 en contra de UPN y el Partido Popular. Recordemos que la mayoría absoluta está en 14 concejales. Llegará el día en que veamos a Pedro Sánchez peinado con el peinado batasuno ese, de ver usted. Bueno, en fin, esto es lo que va a pasar en Pamplona. Todo el mundo se ha enterado, y ha sido una traición al elector por parte del PSOE, pero ellos están contentos, porque ellos esto al parecer no les supone ningún coste, más allá de dos socialistas navarros muy significados, ¿verdad?, que han dicho que se quitaban del medio. Bueno, en fin, vale. Ahora la cuestión es, ¿hasta dónde va a llegar este pacto? Porque, claro, el País Vasco está al lado. Y una de las consecuencias fundamentales de este pacto es legitimar el intento etarra de euskaldurizar enteramente Navarra. ¿Habrá pacto PSOE-Bildu en las elecciones vascas o después de las elecciones vascas? Patxi López, Patxímedes, ha dicho que no. No, en absoluto, y además el propio secretario general, el propio candidato de Euskadi lo han descartado. Lo de Pamplona fue una circunstancia muy puntual de un ayuntamiento paralizado durante años y que para sacar a ese ayuntamiento de la parálisis en la que estamos hicimos un acuerdo puntual, pero para nada está en las posiciones del Partido Socialista llegar a un entendimiento con Bildu en Euskadi. Uy, claro. Vamos, una cosa, por cierto, paréntesis, sobre esto de la paralización. El gobierno de Pamplona estaba paralizado porque el PSOE no quería pactar con UPN. Claro, porque si no, han preferido, para no paralizarlo, pactar con Bildu. Ay, Patxímedes. Bueno, en fin, la cuestión es la siguiente. Ya es una exigencia a voces, ¿verdad? Y no digo un secreto, digo una exigencia por parte de mucha gente, sobre todo el mundo batasuno, que ve una oportunidad fantástica de tocar, poder mollar en el País Vasco, y por parte del Partido Socialista prácticamente encastrarse ahí para los restos. Bueno, me gustaría echar un vistazo al momento concreto y también a su proyección en el tiempo, y para eso la mejor voz es la de Fernando Vaquero, que conoce muy en profundidad toda la historia del nacionalismo vasco,
toda la historia de la problemática específica navarra, toda, no solo la historia, sino además la actualidad de esta progresiva euskaldunización de Navarra que el propio Fernando lleva denunciando decenios. Don Fernando Vaquero, muy buenas tardes, noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, aquí peleando con la gripe como muchísimos compatriotas. Sí, la verdad que efectivamente hoy ser españoles tener gripe. En fin, bueno, oye, desde el pacto del PSOE con Bildu teníamos muchísimas ganas de hablar contigo, que has aparecido varias veces en nuestro programa por otra parte, para que evaluaras someramente la cuestión, someramente porque no hay tiempo para más, pero es muy importante contar con tu opinión. Bien, bueno, era un asunto que estaba cantado desde que Bildu apoyó a María Chivite para la presidencia del Gobierno de Navarra. Era evidente que la alcaldía de Pamplona y otras alcaldías que UPN mantenía en minoría, pues estaban en el alero. Entonces, lógicamente no podía ser un apoyo a cambio de nada y la duda que teníamos era si era antes o después de las Navidades. Bueno, pues hemos esperado al Día de los Inocentes y se ha confirmado lo que era, en cierto modo, inevitable. El Partido Socialista se ha lanzado a una carrera pues radical progresista en el que su horizonte político normativo es pues la convalidación, la creación de nuevos derechos subjetivos y en ese sentido todo lo que sea de construcción de valores tradicionales, de construcción de la nación española y arrinconamiento de los sectores sociales enemigos de este programa, pues es lo que está llevando a cabo y de ahí esos movimientos en Navarra que no son distintos a los que ha tenido lugar en otras comunidades, porque si estamos pensando que el Partido Socialista, en fin, puede volver a los orígenes obreristas y nacional españolistas, pues bueno, es una cuestión más bien discutible, ¿no? Bueno, discutible, no es discutible, esto es fantástica, en fin. Oye, de otras comunidades hablas, está la cuestión vasca al lado, y a nadie se le oculta que una de las consecuencias eventuales de un pacto PSOE-Bildu en Navarra es la activación de la famosa disposición de la Constitución que permitiría euskaldunizar formalmente el viejo reino foral. En el País Vasco, ¿hay materia para el pacto PSOE-Bildu? Vamos a ver, yo entiendo que sí, sobre todo por parte de Bildu. Bildu lleva ya más de 2 años, especialmente desde su partido nuclear, que es Sortu, el partido creado por ETA, vienen preconizando un pacto de progreso que agrupará al Partido Socialista, a Bildu y a lo que quede de Podemos frente a los burgueses del PNV y a los residuos españolistas. Entonces, por parte de Bildu, pues es la baza que van a jugar. Y el Partido Socialista, pues al final tendrán que posicionarse y ver si optan por renovar viejos pactos con el Partido Nacionalista Vasco o, según los apoyos que proporcione Madrid, pues buscar un nuevo tipo de horizonte. Siempre pueden presentar además la idea de que es preferible, en fin, desde una perspectiva muy maquiavélica, es preferible un gobierno en el que haya una pata españolista, es decir, el Partido Socialista de Euskadi, con Bildu, a que fuera la alternativa, que no es otra que un partido nacionalista en coalición con Bildu. Claro. Es verdad, efectivamente. No te voy a pedir una predicción, pero sí, ¿cuál es tu olfato al respecto? No te pido la predicción porque en este tipo de asuntos, y más en una política como la vasca, en realidad todo puede cambiar de aquí a 24 horas porque falla tal o cual pacto en el presupuesto de tal o cual diputación foral. Es decir, que cualquiera sabe. ¿Pero a ti te huele a que sí o que no? A mí desde hace ya mucho tiempo me huele que sí. Entonces me temo que sí, que habrá un gobierno de coalición Partido Socialista Bildu en la comunidad autónoma vasca. Y es que además es dentro de la lógica de la metapolítica radical progresista, es lo lógico. El Bildu, incluso el Partido Socialista, pues viene achacando al Partido Nacionalista Vasco, que es un partido que lleva demasiado tiempo en el poder, que lleva, en fin, que hay que empezar a levantar alfombras y abrir escritorios, y es la ocasión de oro para ello, y más cuando existen unos pactos a nivel estatal que avalarían un movimiento de este tipo. Fernando Vaquero, gracias mil. Quedamos emplazados para otra conversación que va a ser ahora esto cómo se reconstruye.
porque es uno de los grandes temas. Y por cierto, una buena forma de empezar a reconstruirlo es leer los varios libros que Fernando Vaquero ha dedicado a la cuestión y de los que hemos hablado aquí en este programa. Bueno, no te he dicho que feliz año a pesar de todo. Fernando, un abrazo muy fuerte. Feliz año, por supuesto, eso siempre, y muchas gracias. Y adelante. Gracias, buenas noches. Fernando Vaquero Loquieta, que si recuerda usted, el último que publicó aquí el último que presentó aquí, fue su libro sobre la historia del Partido Nacionalista Vasco, ¿verdad? Es que es un profundo conocedor de esta situación, que ahora deja a lo que se llama la sensibilidad española literalmente desamparada y huérfana, claro, tanto en el País Vasco como en Navarra. Sí. No, ha sido también un jarro de agua fría escuchar que la alternativa sería una coalición entre nacionalistas, es decir, que parece ser que una coalición PNV y Bildu sumarían. Y es verdad que me deja perplejo, me deja absolutamente perplejo ver que esta comunidad autónoma, es decir, que un poco la degradación moral de una mayoría de la ciudadanía en el País Vasco, porque es que parece que no ha pasado nada, Y es algo que no realizo completamente, pero cuando escucho, por ejemplo, la viuda de Gregorio Ordóñez decir que las nuevas generaciones no tienen ni idea, cuando escucho a Fernando Vaquero, parece ser que es una gran verdad. Y eso, de verdad, para los que hemos crecido con el recuerdo de ETA, con lo que ha sido ETA, me parece incomprensible ver cómo estamos viviendo en la sociedad de la amnesia absoluta, de la memoria de pez, todo lo que ha pasado más que hace 3 o 4 días o quizás 3 o 4 semanas, no existe, virtualmente no existe. Es una de las razones por las que tenemos el resultado político que tenemos en España, en una sociedad que está adicta a las telenovelas, ya sean de verdad o sean las del Pico de Rubiales, y tenemos una sociedad adicta a las pantallas o a lo efímero, a lo inmediato. Es imposible tomar un poquito de perspectiva. Y estamos asistiendo ahora al blanqueamiento absoluto de un partido que hasta hace poco nos producía el mayor rechazo. ¿Cómo es posible? Hay que recordar efectivamente lo que ha contado Fernando, que es algo que la mayor parte de la gente desconoce porque no se le cuenta, pero bueno, ETA se convierte en Sortu, y de Sortu emana una cosa que es Bildu. Es que no es, en fin. Ay, nos hemos hecho un lío ahora con tanto nombre, con cuántos nombres ha tenido ETA, y eso al final, bueno, entre Batasuna y Bildu hay una sopa de letras, y al final eso también crea muchísima confusión, y es verdad que al final estamos viendo esta especie de culto progresista que lo justifica todo. Si es para el progreso, con cualquiera, con terroristas hasta la vuelta de la esquina y mucho más allá, para parafrasear a Pellizquitos Paje. Bueno, pero decís que esto que se produce, que como si fuese Rodrigo, no, la memoria, no, amnesia, la amnesia provocada. Al final, desde que se cede la educación a las comunidades autónomas, los sucesivos gobiernos autonómicos lo que han hecho es unas normas educativas de lavado cerebral para adoctrinar a la población que iba pasando por el sistema público educativo. Y eso se ha producido en el País Vasco, en Cataluña, en Baleares, incluso en Galicia, donde de repente se imprime una cultura interesada y en una dirección interesada para obtener unos resultados políticos interesados. Al final es población que está adoctrinada por un sistema público que hemos pagado todos. Y atontada, y atontada también. Bueno, atontada porque han adormecido a la sociedad. Es que vemos que la sociedad hacia donde nos dirigen es hacia la infantilización. Y al final la infantilización, el apesebramiento, lo que conlleva necesariamente es una falta de contestación frente al gobierno. Entonces, el gobierno te da el dinero, el gobierno te lleva su sistema educativo, el gobierno te lo da todo y tú lo único que tienes que hacer es quedarte en casa y ver Netflix. Ellos satisfacen todas tus necesidades. Por lo tanto, no protestas contra eso. Y al final te van metiendo hasta el día que estás en el matadero y no te has dado ni cuenta. Hay en este asunto, además, un punto particularmente importante. Hay que poner las cosas en su contexto histórico para entenderlas, Y hablo de contexto histórico hace 10, 15 años o 5. No hay que irse a la matanza de frailes de 1834. El momento en el que el sistema decide que no es malo ser separatista. Por eso es tan importante lo que está pasando ahora. Enseguida hablaremos de ello con el tema de la ley de amnistía. Yo quiero recordar que cuando el asesinato de Miguel Ángel Blanco y la gente intentó, legítimamente, tomarse la justicia por su mano, ¿verdad?, y atacar las ricotabernas, todo el sistema salió a arropar al nacionalismo. Porque el problema de ETA no es que fuera separatista, el problema de ETA es que mataba.
¿O no es verdad? Seguro que tiene usted eso en la cabeza como lo tenemos todos, día tras día y mes tras mes, y todos los faraones de la opinión pública, ¿verdad?, con la misma cantinela. No, si aquí en España se puede ser separatista, lo que no puedes es matar. ¿Y por qué crees que matan? ¿Porque son serial killers o qué? No, era un proyecto político, Jaime Mayor Oreja lo explicó 1000 veces, ¿verdad? Dentro de ese proyecto político había que matar. Cuando te dicen, te lo doy sin que mates, pues dejas de matar, claro. Bueno, eso ha hecho que las posiciones de ruptura nacional sean enteramente legítimas a ojos de la mayor parte de la gente. Y a poco que encuentres un discurso seductor para la gente más joven, ¿qué hay de malo en querer ser independiente? Como Ikea. Si ya no mato, pues chachi, ¿no? Pero claro, el problema de fondo, que es que lo que representaba ETA y por qué ETA mataba a la gente que mataba, te has olvidado de él, y es una profunda injusticia para las víctimas, porque las víctimas de ETA no las mataban por ser fulano de tal, con DNI tal, con residencia no sé dónde. Las mataban porque representaban en uno u otro momento a España. Y esta es la historia. Y eso es algo que en España el sistema deliberadamente ha querido marginar, convirtiendo la violencia de ETA en algo así como un problema de orden público. Pero nunca fue eso, fue un problema político de primera magnitud. Pero no se quiso resolver. ¿Por qué? Porque el PNV y Convergencia, es decir, los nacionalismos moderados, formaban parte desde el principio del sistema de pactos de la transición y no se les podía tocar. Y hoy estamos donde estamos. Pues a lo mejor hay que empezar a revertir las cosas. Eso es. Eso es. Y para revertir las cosas hay que tener valentía y darse cuenta de los errores que tiene el sistema y subsanarlos. Y esa subsanación pasa por ilegalizar a los partidos separatistas por el mero hecho de ser separatistas. Tú no puedes ser un partido político en España cuando tu primer objetivo es la fragmentación y ruptura de la nación. No puede ser. Es incompatible, es una cosa de mera lógica de supervivencia nacional, como ya está establecido, por cierto, en Portugal, donde están prohibidos por ley los partidos regionales. Prohibidos, no pueden existir. Claro. En Francia los partidos separatistas están prohibidos. En definitiva, que es una cuestión de pura lógica a la cual han llegado muchos países de nuestro entorno por razonamiento lógico puro. No, y no es nada exótico, tienes toda la razón, no es absolutamente nada exótico. Existe como este gobierno socialista que tanto gusta decir, vamos a ponernos en el consenso europeo. El consenso europeo es más bien prohibir este tipo de partidos. Claro. Y luego es verdad que en Pamplona, en Navarra, se está viendo también cómo el PSOE se está quitando su careta y cómo está la cabra volviendo al monte de su propia historia. Porque hace unos años el propio Zapatero y, por supuesto, Rubalcaba frenaron los intentos del Partido Socialista de Navarra de ya empezar a tener alianzas con Bildu, como se llamara en esos tiempos. Esto ya no existe. Sí, creo recordar que eran las alianzas con Geroabay, que era la cara del PNV en el Era el gobierno antes Navarra. de Uxue Barcos, porque ya lo habían intentado y desde Madrid lo pararon. Ahora ya no lo paran, desde 2019 lo fomentan, desde 2019. Es decir, que digamos, el pacto del Tinel, que por cierto es otro precedente del que no hablamos lo suficiente, al final lo están aplicando tal cual en Navarra también. Y es verdad que es que desde el pacto del Tinel, desde Zapatero, que lo frenó en Navarra, pero por supuesto que no lo hizo en Cataluña, estamos viendo como este PSOE precisamente no le importa el bien supremo, que es, digamos, la existencia de su propio país. Y a lo mejor usted ahora, escuchando a Rodrigo y a José María Figueredo, ha dicho, vamos a prohibir un partido. ¿Y quién va a defender sus intereses? Pues cualquier partido que defienda sus intereses. ¿O quiere usted que para defender los intereses de la Huerta de Valencia, de las aguas del Ebro, en el caso de Aragón, o de la industria en Asturias, la que ya no existe, etcétera, hace falta proclamar la ruptura de la unidad nacional? Es que es el gran problema. ¿Cuántas veces ha oído usted a todos los periodistas del mundo, de España quiero decir, identificar sistemáticamente catalanes con nacionalismo catalán? Hay muchísimas cosas de las que salir. Y uno, por cierto, que lo vio de forma particularmente nítida en su momento y le costó la cabeza política, fue Alejo Vidal Quadras. Porque Alejo Vidal Quadras construyó en su momento, en un PP que ciertamente no era el de ahora, un PP de hace 30 años, que se dice pronto, ¿verdad?, una alternativa española y tan profundamente catalana como el propio Alejo, porque no sé cuántos apellidos catalanes son, ¿verdad?, al separatismo. Claro, es que era perfectamente posible. Bueno, Alejo Vidal Quadras,
que yo espero que mañana podamos contar con su contribución, como todas las semanas, ¿verdad? Ha sido tristemente el objeto de una de las mayores infamias que ha visto uno en la prensa española en los últimos años, que es que a una personalidad relevantísima de la vida nacional y de la vida europea le intenten asesinar, se salve por los pelos y aquí a nadie le ha importado un bledo. Es una cosa alucinante. Bueno, hoy es el día en el que Teresa Gómez, nuestra Teresa, publica en Oquidiario una información de última hora, digamos, sobre cómo está en este momento la investigación acerca del intento de asesinato de Alejo Vidal Cuadras. Hay novedades importantes en la investigación, hay ya un autor, un presunto autor, identificado con bastante certidumbre y además una red criminal que, según vas entrando en ella, al parecer, parece cada vez más grande. Olvídese usted del atraco, olvídese usted del ajuste de cuentas, olvídese usted de todas esas cosas. Estamos ante otra cosa. ¿Qué cosa? Teresa Gómez, querida mía, muy buenas noches, feliz año. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas noches, feliz años a todos. Desde la redacción de Oquidiario, donde publicas hoy este texto. ¿Cómo va la cosa? Pues a mí lo que me dicen es, y me lo dicen en fuentes judiciales, porque además este tema se está llevando en la Audiencia Nacional por ser un atentado terrorista, ¿no? Lo que me dicen es que, por supuesto, como ya se sabe, el sicario está totalmente identificado. Ahora mismo lo están buscando en Francia y en Portugal. Se ha pedido colaboración a las fuerzas y cuerpos de seguridad de estos países para ayudar a la policía española a encontrar al sicario. Y a mí lo que me dicen, una de las cosas que yo pregunté era si se trataba de un ajuste de cuentas, y me dicen que después de las últimas pesquisas halladas se han dado cuenta que no, han descartado casi por completo que se trate de un ajuste de cuentas y que hay un entramado muy consistente detrás del atentado. De hecho, me dicen que los 3 detenidos aquí en España al final van a ser, la policía tiene totalmente identificado el resto de personas que ha participado de una manera u otra y que no se encuentran ninguno en España. Esto es muy importante que lo subrayes, Teresa, esto es muy importante. Es decir, tenemos el autor o el supuesto autor, un tunecino que anda por ahí, nadie sabe dónde está. De los detenidos en España, un chaval magrebí de ¿dónde era? ¿De Málaga? ¿Quiero recordar? No, eran todos españoles. Los detenidos en España eran todos son españoles. Vale. Un chico en Málaga, español, ¿sí? Se llama Adrián, vamos, y de apellidos españoles, no voy a decir el apellido, ¿vale? Pero de García Gómez. Que ¿vale? Era el de la moto. Ese era al que le pagaron para poner la moto a su nombre. Recibió unos 500 euros y él no sabía para qué se iba a utilizar esa moto ni nada. De hecho, después, cuando vio el atentado por televisión y pudo enterarse que la moto utilizada fue la que pusieron a su nombre, pues él denuncia que le habían robado la moto después. Pero este chico no tiene absolutamente nada que ver con el atentado, en el sentido de que no sabía que se estaba preparando en el atentado. Colaboró de manera indirecta al dejar que pusieran una moto a su nombre. Y luego están los 2 chicos de Lanjarón, de Granada, que ella es la novia es una pareja. Ella está ahora mismo en libertad, como también el de Málaga, y el único que ahora mismo está en prisión es el chico de Lanjarón, que está en prisión provisional en Soto del Real. Y a mí lo que me dicen es que durante la declaración, que está secreta, lo que me dicen es que hay muchas contradicciones, que en un primer momento dice que a él le contrata el sicario, pero que luego se desdice, que la policía ha podido comprobar como los datos que ha dado en la declaración pues son todos inciertos, y sí que saben que tienen identificada la policía a un grupo de personas que sí que están relacionadas con la trama intelectual realmente del atentado, porque en un primer momento se dijo que era este chico de Lanjarón, y a mí me dicen que este chico de Lanjarón no era el autor intelectual del atentado. Y esos, los que concibieron el crimen, ¿estos están fuera de España todos o cómo? Bueno, se supone. Están fuera de España, ni siquiera son españoles, ojo, O sea, los que han diseñado tanto de manera intelectual, los autores intelectuales como el autor material, a mí por lo que me dicen no son españoles ninguno. Es cierto que sí que me dicen que
tanto en la policía como en la Audiencia Nacional, se están mostrando muy cautelosos en que no trasciendan los nombres de estas personas, porque sí que creen que en ese caso el operativo estallaría. Exactamente. Así que nosotros no haremos ninguna pregunta más, porque aquí de lo que se trata es de que se averigüe lo que pasó. Y luego de que Teresa, la semana que viene, que ya tenemos un horario normal, venga a la mesa. Por supuesto, allí estaré como cada jueves. Teresa Gómez, gracias mil. Te seguimos en OK Diario. Venga. Un beso enorme. Un beso, chao. Que te traigan muchas cosas los Reyes Magos. Venga. No sé yo. Hasta luego. Bueno, esto es lo último que sabemos sobre ese atentado, es decir, que la investigación policial sigue y lo que está sujeto a secreto judicial, evidentemente, no lo vamos a contar, vamos, ni siquiera aventurado, porque de lo que se trata es de que pillen a estos canallas, claro. Sí, solo un comentario sobre precisamente este proceso de supuesta violencia política, etcétera. Recuerdo que el día mismo del atentado de Vidal Quadras, las juventudes del partido de Puigdemont emitieron el tuit más rastrero y más infame del año, ¿no? Alegrándose de que un fascista menos, etcétera. Eso sí que es incitación al odio, eso sí que tiene, digamos, una tipificación penal muy, muy clara. Esta omertá mediática también se aplica, por ejemplo, a eso. Es decir, que hay el partido del socio preferente de Sánchez ha hecho un comentario que es de juzgado directamente, no es una expresión, es de juzgado, y en cambio no se dijo nada, no se cubrió la noticia, cuando después ya vemos que por un muñequito, una piñata, se está armando la de Dios, y hablaremos de esto. Ahora vamos a la piñata, sí. Tema Alejo. Bueno, que uno de los dirigentes políticos históricos del Partido Popular y fundador de Vox, por cierto, recibe un disparo, un intento de asesinato, y tuvo más portadas y más horas de informativos el beso de Jenny Hermoso que este intento de asesinato a un político relevante de España. Por el único motivo por el que esto se silencia es porque es un político contrario al régimen, que es precisamente lo que pretende conseguir el régimen. De hecho, la última semana antes de que se cerrase el Congreso, se debatió una ley de libertad de expresión de Podemos, sí, la despenalización de las injurias a la corona y al final, en lo que estamos es que ellos pretenden que para los suyos haya todo tipo de protección. De hecho, lo vimos, el alcalde de Bildu de Pamplona salió diciendo: respeto al que piense diferente. Al que piense diferente, salvo que a ti no te guste. Es de un cinismo. Al que piense diferente dentro de tu propio partido, y ni siquiera. Es la ley del embudo. Para los contrarios, nada, y para los tuyos, todo. Es decir, si alguien dispara a Alejo Vidal Quadras, de eso no se habla. Eso no hay. Ahora, como alguien lleve una piñata o alguien suelte una expresión, a ese se le machaca. De hecho, ya han puesto a la Fiscalía a funcionar contra Vox. Y con una celeridad formidable han llevado ya además a declarar allí un señor, el que hizo el muñeco. O sea, de verdad que esto es un poco de locura todo. Por la cuestión del muñeco, eso. Vamos a contarlo, vamos a entrar en el tema. Perdón, vamos a entrar en el tema. Bolaños. Vamos a ver lo que ha dicho Bolaños, por ejemplo. Es que está muy bien, Bolaños. Ahí estamos. Ya no solo sería nuestra sede, ahora también simulan el apaleamiento del presidente del gobierno de España. Basta de odio, basta de energúmenos. Bien, vale. Es decir, ¡ay, qué pupa tengo! ¡Ay, qué pupa tengo! Pachi López, que es un poco más primario, lo expresa de otra manera. Este tipo de ataques no son contra Pedro Sánchez, son contra la democracia, contra el sistema. El propio líder del PP no ha salido a manifestar su rechazo. Aquí no caben medias tintas, no se puede alimentar a este monstruo. Bueno, vamos a ver. O sea, todo esto por el Pelele, que se llama Pelele, el muñeco, ¿verdad? El Pelele de Pedro. Vox, muy oportunamente, ha recordado algo. Con carros de niños, mujeres y hombres mayores. Algunos han sido golpeados con piedras en la cabeza. Alerta antifascista. No a Abascal, porque un ostión le vendría bien. Están
buscando el voto en el nicho de los maltratadores. Buscando al votante de Vox en Marinaleda. Aquí podría vivir un votante de Vox. De la extrema derecha pseudo-fascista de este país. Es un deber para cualquier demócrata. En España hay violencia política y la ejerce la izquierda. Tú no puedes poner en Barcelona un tenderete que ponga Vox, que ponga Partido Popular o que ponga Ciudadanos. Todos hemos visto en los últimos años el intento salvaje de acoso a Begoña Villacís, por ejemplo, que era Ciudadanos. Todos hemos visto las manifestaciones deseando la muerte de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, que es el PP. Todos hemos visto, Vox lo ha recordado hoy, las agresiones físicas directas contra Vox. Claro, la violencia política es eso, y la hace la izquierda en España. La izquierda de los separatistas, es decir, los socios de la izquierda en el gobierno. Esa es la violencia real. ¿De verdad vamos a hablar de esto? Porque eso es el delito de odio. Y de eso no se puede hablar, ¿no? Pero es que la violencia... Es una desfachatez. José Javier, la violencia es tan evidente que en Vallecas Vox celebró un mitin durante una campaña electoral y allí se recibieron pedradas y entre los violentos detenidos están los escoltas de Pablo Iglesias. Es que así de directa es la violencia, que cuando a Rocío de Mer le abrieron una ceja en un mitin yo creo que fue en Bilbao, salió Echenique, el portavoz de Podemos, partido del gobierno, a decir que era ketchup, que aquello era un montaje, mofándose de las agresiones, no ya no condenándolas, no, mofándose de ello. Eso es la violencia de verdad. Y cuando alguien les discute, cuando alguien les rebate, han por supuesto despenalizado quemar la bandera de España, quemar retratos del rey, hacer cualquier tipo de escenificación de hoguera, cortar la cabeza, cualquier cosa contra el rey, pero en cuanto ellos reciben la más mínima crítica, eso debe ser acallado y apagado sobre la marcha. Y es lo que están haciendo. Por cierto, que ha sido Yolanda Díaz, y ahí yo no sé qué ángel rojo le ha iluminado, a decir que esto delito de odio no es, lo del muñeco. ¿Por qué? Pues me imagino que porque cada cual tiene su carrera, ¿verdad? Pero hay que recordar las cosas que decía en su día Yolanda Díaz. Claro, es que, mire, vamos a ver, entre la mala educación, la grosería, el odio y la violencia política hay enormes diferencias, porque sencillamente son cosas distintas. Violencia política es que tú no puedas en la calle libremente decir lo que eres, porque alguien te va a agredir. Y eso es lo que lleva haciendo la izquierda y los separatistas en buena parte de España mucho tiempo. En fin, Rodrigo. No, es verdad que esta doble vara de medir, que no hay que buscarle ninguna coherencia a veces al discurso woke de izquierdas. Francamente se puede resumir en yo puedo hacer lo que me da la gana porque mis opiniones son moralmente superiores a las tuyas, yo puedo ser racista contra los blancos porque me da la gana, yo puedo decir quién puede enseñar en las uvas, quién puede vestirse como una prostituta o quién no, qué es feminismo, qué es machismo, etc. Entonces al final eso es realmente toda la ideología que ellos tienen delante. Y yo creo que el grado supremo de esta doble vara de medir yo la veo en las manifestaciones defendiendo a Hamas. Sí, por cierto. Porque al final, digamos que toda esta gente que se hacen los copitos de nieve, que son tan sensibles a la violencia, que siempre están hablando de tolerancia, diversidad, como Bolaños, por cierto. Cuidado, telespectadores, a los discursos de banalidades grandilocuentes, siempre esconden algo, ¿eh? Y es verdad que, y en cambio, cuando vemos atrocidades, incluido violaciones, etcétera, como ha ocurrido en Israel, perpetradas por Hamas, ahí siempre le encuentras unos peros, le encuentras unas excusas, son combatientes de la libertad, etcétera, etcétera. Entonces, al final, no es que sea un sistema coherente que nos pueda gustar o no gustar, es que no hay sistema, no hay coherencia. Es muy fácil, todo lo que hacen unos está bien porque lo hacen ellos y todo lo que hacen los demás está mal porque lo hacen los demás. Punto.
Eso sí que es completamente antidemocrático y cuidado, porque ahí están los gérmenes del enfrentamiento y de la discordia. A mí me preocupa mucho. Nos vamos a ir a la publi. Nos vamos a ir a la publi porque a la vuelta tenemos que hablar de lo que se ha presentado hoy, de las enmiendas a la totalidad de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados y de lo de Cataluña, que el separatismo le ha pedido al gobierno, al PSOE, a Sánchez, que quiere que los profesores de enseñanza sean no funcionarios del Estado, sino un cuerpo catalán. Yo no sé cómo será un cuerpo catalán, pero bueno. Ojo al asunto. ¿Qué significa? Culminar el desmantelamiento de hecho del Estado en Cataluña. En fin. Para ver todo este proceso, mire, todavía estamos a tiempo. Baltasar, Melchor y Gaspar tienen los buzones abiertos. Y yo le propongo, si aún le falta a usted un regalo, que mande de inmediato la carta. Va a llegar enseguida a pesar de correos pidiendo, por ejemplo, como regalo de Reyes, esto. Te voy a contar tu historia. El libro de Historia de España, el libro de Historia de España completa, desde Atapuerca hasta el primavera del 23, que es cuando se entregó, de este servidor, contándolo todo. Un libro concebido para que cualquiera entienda las líneas fundamentales de la historia de España, cuáles han sido, y quitando también mucha falacia y mucha leyenda negra de por medio, contando la realidad de las cosas, incluidas, por cierto, las del siglo XX y del momento que estamos viviendo. Pero bueno, ya le digo, el libro empieza en Atapuerca, o sea que te voy a contar tu historia. Ha funcionado fenomenal, es un libro ideal para empezar a leer, bueno, y aprender y empezar a replantearse muchas cosas, porque además, vamos a ver, ¿cuántos libros de historia ha leído usted? Historia divulgativa, quiero decir, que tengan en cuenta, por ejemplo, los fenómenos víricos, o los fenómenos climáticos, o los escándalos de corrupción de los que nunca se habló, como los del siglo XIX en España. Bueno, te voy a contar tu historia. Aquí en este libro está, y Melchor, Gaspar y Baltasar tienen todavía el buzón abierto. Así que, si le falta ese regalo para quedar como un rey, no diré como un paje, para que no se enfade el de Castilla-La Mancha, para quedar como un rey, te voy a contar tu historia. Vámonos a la publi. A la vuelta vemos este asunto de Cataluña. Lo de la entrada de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, a lo mejor. La súbita confesión de Sirera de sí fui yo el que habló con Junts, pero lo hice sin que Feijóo lo supiera. ¿Cómo es posible que Feijóo no lo supiera? Y luego lo de la ley de amnistía, las enmiendas que se han presentado hoy en el Congreso. A la vuelta de la publicidad. Este final del gato al agua, menos de media horita nos queda y nos vamos al tema catalán. Vamos al tema catalán en varias modalidades, que no es el tema catalán, es el tema de España. Por una parte, evidentemente, la ley de amnistía y las enmiendas a la totalidad que se han presentado hoy en el Congreso de los Diputados por parte de Vox y del Partido Popular. Por otra parte, los movimientos en torno a Juntos por el Mal, el partido de Puigdemont, en el Ayuntamiento de Barcelona y en otros lugares. Y luego, además, este asunto de esta negociación prácticamente en secreto que empezó la semana pasada entre el gobierno catalán y el gobierno español, y hay que hablar así, porque están actuando como dos gobiernos distintos, ¿verdad?, como si fueran dos países distintos, para que España le entregue a Cataluña el control pleno de la educación, vía transformación de los profesores en un cuerpo catalán, que esto es exactamente lo que pide el separatismo, y además, por supuesto, competencias plenas en materia de inspección general. En fin, vamos a ver un breve informe que nos ha preparado Gloria Sacristán sobre la cuestión y enseguida vamos a Barcelona con Sergio Fidalgo. Las exigencias de Cataluña al gobierno de Pedro Sánchez aún no han acabado y esta vez no se trata solo de dinero. La Generalidad quiere más dinero para su Departamento de Educación, eso está claro, pero ahora también exige el traspaso de las competencias de los docentes para que dejen de depender del Estado y se conviertan en cuerpo catalán. La negociación entre la consejera de Educación, Anna Simó, y la ministra, Pilar Alegría, ya ha comenzado a andar. Hay más de 81.000 docentes que trabajan en Cataluña y lo que se quiere conseguir es que todos ellos dependan exclusivamente de la Generalidad. También que la Inspección Nacional desaparezca y que dependa únicamente de la Administración autonómica. Una negociación que está generando polémicas. Los sindicatos ya han alzado la voz y han mostrado su inquietud. Denuncian que si el acuerdo llega a materializarse, los maestros y profesores de Cataluña quedarán atados a la región sin poder participar en los concursos de traslados. Sin embargo, la Generalidad se escuda en defender que el Estado limita las posibilidades de mejora y de desarrollo de la educación en Cataluña. Los independentistas llevan años asegurando que la escuela catalana era excelente y defendían la inmersión lingüística como pilar esencial.
Sin embargo, los fatídicos resultados del informe PISA, en el que los alumnos catalanes han perdido cualidades en matemáticas, lectura y ciencias, ha desmontado por completo los argumentos separatistas respecto a la enseñanza. En un primer momento se culpó a los inmigrantes, después a la pandemia y a los teléfonos móviles, y ahora se ha cambiado de versión y la Generalidad cree que la culpa de los malos resultados escolares en Cataluña es culpa del Estado. Es por ello que piden el traspaso de las competencias de los docentes. Unas negociaciones que no se producen en un momento cualquiera, sino cuando el gobierno de Sánchez está atado de pies y manos a los deseos y exigencias de Esquerra y Junts. O sea que la culpa primero era de los inmigrantes, ¿verdad? Luego era de los móviles y luego era de los españoles. Joder, qué gentuza. En fin, don Sergio Fidalgo, responsable fundamental de que la educación en Cataluña vaya mal. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno... Oye... Y también tuya, ¿eh? También es tu culpa. Ya sobre todo, claro. Digo una cosa. Es decir, en realidad la enseñanza en Cataluña ya está enteramente fagocitada por el separatismo. Esto, digamos que es un poco más, ¿no? Porque esto es poner la bandera, ¿no? Es decir, el Estado aquí se acabó. Este es el objetivo, fundamentalmente. Bueno, es la impunidad absoluta, sí. A ver, ya sabemos que la Inspección General del Estado en materia de educación en Cataluña ha sido inexistente, pero si entra un gobierno decente que quisiera aplicarla, podría hacerlo. Si ya se traspasa, ya se acabó, la impunidad es total. Y por supuesto con los profesores, digamos, que no sean cómodos hacia la Generalitat o quieran protestar o quieran simplemente no seguir las consignas, pues siempre tienen, digamos, la válvula de escape de que no son funcionarios, digamos, del Estado. Si ya son funcionarios de un cuerpo especial creado por la Generalitat, están listos. Es simplemente cerrar el círculo para que la impunidad sea total. Ya la tienen, porque, insisto, la sentencia del 25%, por ejemplo, no se aplica porque el Estado no le da la gana que se aplique. El gobierno de España, o sea, Pedro Sánchez no quiere. Pero claro, podría aplicarse si viene un gobierno decente, pero ahora, insisto, ahora, ni con un gobierno decente, lo tendrán todo. Con lo cual, será mucho más difícil deshacer esta red de intereses y esta red, sobre todo supremacista, que tiene el separatismo en la escuela catalana. Esto es muy importante lo que estás subrayando, es decir, en realidad no se trata tanto de conseguir algo que ya han conquistado de facto, sino sobre todo de cerrar cualquier vía, o al menos dificultarla muchísimo, para que el fenómeno pueda ser reversible. Claro, tú imagínate un ministro de Educación de Vox o del Partido Popular que tenga las cosas claras, de verdad, y que decida que se va a acabar esto de que en Cataluña la enseñanza sea básicamente un elemento de adoctrinamiento del separatismo. Pues tendrá problemas porque no es lo mismo tener mecanismos como que los profesores dependen de ti o que la inspección depende de ti, sino que depende de la Generalitat y tienes que empezar a perderte en madejas de recursos al Constitucional o donde sea. Claro, te dejan sin las herramientas inmediatas de actuación. Por lo tanto, por eso el separatismo las quiere, porque lo sabe, ve venir que lo de Sánchez algún día se acabará y quieren sobre todo cerrar el candado. Oye, por cierto, del paso de aquella comisión del Parlamento Europeo por Cataluña y sobre todo de la reunión de la semana pasada de la ministra de Educación con la consejera catalana del ramo, la prensa catalana, ¿qué ha dicho los medios de allí? A ver, lo de la misión de los diputados fue un festival. Yo llegué a ver en TV3 aquello que hablaba todo el mundo, todos insultando y todos criticando, menos los que habían pedido que viniera la comisión, que eran las entidades como la Asamblea por la Escuela Bilingüe, Impulso Ciudadano. Ha sido un festival de ataques, de que era un ataque al catalán, a Cataluña, a nuestras libertades, de que era una comisión politizada, de que era, bueno, menos fascista, que le faltó poco. No dijeron fascistas porque eran, digamos, parlamentarios europeos y no se quisieron meter ahí, pero fue una festival de descrédito, de insultos y de parcialidad. Daba vergüenza ajena. Ya sé que cuando decir TV3 y vergüenza ajena ya está asociado, pues no, aún fue más. Y por supuesto lo mismo, o sea, aquí todo lo que es temas de educación son temas como sagrados para el separatismo catalán. Claro. Y por supuesto el rendezvous de la ministra con la consejera de Educación pues fue visto como un triunfo más de la Generalitat. Es que siempre es así. Entiendo. Oye, una última cosa que te quiero preguntar, Sergio, antes de despedir conexión, no vaya a ser que Aragonés nos corte la línea como ayer. ¿Qué le pasa a Sirera en la cabeza con el asunto ese de la reunión con Juntos por el Mal? A ver, es que lo de Sirera, esto es un problema atávico del Partido Popular catalán, no es un tema de Sirera. Es que recordemos lo de Piqué, recordemos digamos, el 155 blandito, recordemos todos que hay una especie de intentar que haya un nacionalismo bueno con catalán con el que se puede negociar
bueno, que están ahí. Por lo tanto, esto solamente es una vuelta de tuerca. Yo no creo, muy secreto no tuvo que ser, porque si tú vas al Hotel Alma, que es donde se tuvo la reunión, no quieres que sea muy secreto, porque yo ahí nos hemos reunido todos. Yo en el Hotel Alma, yo creo que he hecho una docena de reuniones y allí he visto gente, digamos, del ámbito constitucionalista, continuamente estamos por allí. O sea, si tú quieres reunirte en secreto con Junts y vas al Alma, has escogido muy mal. Yo creo que simplemente era un paripé que, no sé, por aquel momento interesaría al Partido Popular pues hablar con Junts y fueron allí. Pero insisto, si tú quieres montar una reunión secreta, y te lo digo por mi experiencia personal, te podría decir con quién estaba allí y dices, joder, pero tío, ahí pasa todo el mundo. Es que ahí pasa todo el mundo. Pero esto es un tema tábico, no solamente, ya viene de lejos. Es que el PP y Convergencia, Junts, o como los quieran llamar, y fue una historia de amor extraña. Yo creo que están empezando a aprenderlo ahora, pero les ha costado, ¿eh? A lo mejor les ayuda un poco a entenderlo lo del asunto de Collboni, ¿no? Que quiere abrir ahora, después de tanto rollo, el Ayuntamiento de Barcelona, el gobierno municipal de Barcelona a Junts. Bueno, claro, es que es una cosa, es que los comunes, el principal partido de oposición ahora mismo a Collboni es Ada Colau. Ya. Le ha reprobado. Allá en Barcelona, en Navidad, allá en Barcelona de cartelitos metiéndose con Collboni. Por tanto, los comunes han pasado la oposición de pura y dura y Collboni, que solo tiene 10 de 41, busca lo que sea. Y va a ocurrir lo que nos temíamos, que Junts va a entrar en el gobierno. Ya se decía antes de las municipales que este pacto era, digamos, el más lógico para impedir que Esquerra pudiera entrar. A mí, sinceramente, como tanto me da el PSC que Junts, yo ya considero que es la misma cosa, no voy a ver ninguna diferencia si está Junts con Collboni o si está Collboni con los comunes y con Esquerra. Es que, en el fondo, Collboni para mí es un partido separatista más. PSC ya se ha tirado al monte totalmente. Por lo tanto, lo considero un tema interno entre ellos. Ahora, no deja de ser un poco lamentable, pues esto, ¿no? De que al final los socialistas que van dando lecciones a diestro y siniestro acaben pactando directamente, ya no solamente con un partido, digamos, separatista, sino un partido de derechas. Porque ellos hasta hace 6 meses, hasta que Puigdemont les hizo falta, de Junts decían de todo, pero menos bonito. Aún así, aunque se insultaban entre ellos, recordemos que en el 19-23 gobernaron la tercera institución catalana juntitos. La Diputación de Barcelona, mil y pico millones de presupuestos, la gobernaban Junts y PSC. El PSC es un partido oportunista, con lo cual gobernaría con quien fuera, menos con partidos decentes. O sea, con PP y con Vox dudo que gobiernen en Cataluña, con los demás con quien toque. Sergio Fidalgo, compañero, abrazo fortísimo, que te traigan muchas cosas los Reyes. Ya me lo he traído para Papá Noel. No se lo pierdan. Yo voy por la 130 ya y se lee en un pispás. Ay, me tienes que contar luego qué tal te va pareciendo. Se lee muy rápido esto, ¿eh? Es cojonudo. Sergio, gracias, Mir. Un abrazo fuerte. Chao, hasta luego. Bueno, Sergio Fidalgo es un perfecto ejemplo de esas voces que en Cataluña mantienen los principios permanentemente en unas condiciones atroces. Es decir, la atmósfera te hostiga. La gente no. Esa es la ventaja que tiene, que al fin y al cabo el pueblo funciona, ¿no? Pero muy valiente. Y no olvidemos esto que dice Sergio, hay que complementarlo, que Collboni es alcalde de Barcelona gracias al PP. Gracias al PP, exactamente. O sea, el PP pone a Collboni y Collboni pone a Junts per Cat. Entonces, al final, lo que haría falta es que el PP abriese los ojos y se diese cuenta de que pactar con el PSOE siempre es un error. Siempre. El PSOE, todo poder que toca, gracias a un apoyo del PP, lo utiliza siempre en perjuicio de España y de los españoles. Por eso, pactar con el PSOE la enmienda a la modificación de la Constitución, que acaba de hacerlo el PP, es un error. Pactar con el PSOE la modificación del Consejo General del Poder Judicial, que ya ha dicho el PP que lo va a hacer, es un error. Y pactar con ellos el Ayuntamiento de Barcelona, pues fue un error. Y las comisiones del Congreso. Este síndrome de Estocolmo del PP en Cataluña, que nos ha recordado ahora Sergio Fidalgo, yo recuerdo hace muchísimos años, no sé si 15 o por ahí, recuerdo el PP apoyando unos presupuestos de Artur Mas, es decir, con el principio del proceso, pero todavía no estábamos en el periodo álgido, y que el PP tenía una oportunidad de plantarse ante Convergencia y Unió y no lo hizo. Entonces, al final, son muchos discursos. Yo creo que es un poco la dicotomía también, la esquizofrenia que vemos ahora mismo, que habla mucho de golpe de Estado, pero luego no se traduce para nada en actos. Hace como 15 años tuvieron la oportunidad de tumbar los presupuestos de Artur Mas. No lo hicieron. Los apoyaron, pensando, sí, que el apaciguamiento, etcétera, etcétera, y que también, políticas de Estado moderadas, y al final, ¿qué ha pasado? Eso es. Pero es que
eso que dice Rodrigo, esas políticas de apaciguamiento siempre llevan al final, aumentar e incrementar el tamaño del adversario y que al final te devore. Esas políticas de apaciguamiento se aplican, por ejemplo, a los separatistas vascos. El PNV lleva inflando a Bildu durante tantos años y ahora ETA gobernará en el País Vasco. Vámonos a la cuestión de la amnistía. Cuestión crucial y que nos quedan 10 minutos, poco más de programa y hay que pasar por ahí porque es muy importante. Hoy Vox y el Partido Popular han presentado sus respectivas enmiendas a la totalidad de la ley de amnistía que quiere perpetrar Pedro Sánchez y sus amigos. Vamos a escuchar por partes. Primero, lo que ha dicho el señor Tellado del Partido Popular, porque lo que ha dicho el señor Figaredo de Vox lo tenemos aquí, así que nos lo va a contar él de viva voz. Atentos a la posición del Partido Popular, porque hay novedades, es importante. Habrá que ver, como siempre, con cuál de las dos peste quedas, ¿no? Pero lo que ha dicho Tellado es esto. Una ley de amnistía que estoy seguro avergüenza a muchísimos socialistas y avergüenza a la inmensa mayoría de demócratas de nuestro país. Por supuesto, desde el Partido Popular presentaremos una enmienda a la totalidad que será registrada en el Congreso. Nuestro objetivo no es otro más que frenar y revertir el daño que independentistas y socialistas están haciendo a las instituciones de nuestro país. Y por eso, en nuestra enmienda a la totalidad, nos oponemos frontalmente a la idea central de esta ley de amnistía, que en ningún caso busca favorecer la convivencia en Cataluña. Es nada más y nada menos que un pago político, una burda compra de votos a cambio de impunidad judicial para personas que cometieron delitos. Y el PP añade además que una modificación de la ley para declarar, en su caso, ilegales a los partidos políticos que convoquen referendos ilegales o adopte medidas de separación de España. Y esto es lo nuevo en realidad, porque el otro no, pero esto es lo nuevo. Y es lo nuevo y es particularmente llamativo porque hasta hace pocas semanas los únicos que defendían eso y el resto del coro político les decía de todo eran los de Vox, que también ha presentado hoy su propia enmienda a la totalidad. Sí, bueno, en cuanto a la enmienda, bueno, la enmienda que hemos presentado nosotros es una enmienda muy completa. Está mal que yo lo diga, pero atacamos muchas cuestiones distintas de la amnistía porque básicamente la amnistía es una de las piezas en el golpe de Estado. El golpe de Estado que está perpetrando pues, el gobierno desde el gobierno, que eso es lo grave. Entonces pedimos, por supuesto, que se prohíban las amnistías, prohibimos, en tanto que la Constitución prohíbe, que lo sepan todos los españoles, explícitamente los indultos generales, que son menos que las amnistías. Pues pedimos que se explicite esa prohibición de las amnistías en el Código Penal, pedimos que se impida que un gobierno pacte con prófugos de la justicia por delitos contra la nación, pedimos que se ilegalice a los partidos separatistas para que un gobierno de la nación no tenga que depender de ellos, pedimos, en definitiva, pues eso, que se le quiten todas las armas y todos los instrumentos que el gobierno está utilizando para perpetrar ese golpe de Estado. Y respecto a la enmienda del PP, bueno, está bien que pidan la prohibición, la ilegalización de los partidos separatistas, que lo hacen condicionada, dicen de los partidos separatistas que hayan colaborado para... Oiga, usted es separatista o no lo es. Si es usted separatista, está en contra de la nación española, que es el pilar fundamental de la Constitución. Por lo tanto, usted queda fuera del marco de legalidad. Es una trampa interesante porque, digamos que, vamos a ver, desde el punto de vista de lo que es el PP, que es un partido que se considera una pata del sistema, tiene sentido. Si no fuera porque el sistema ya no tiene pata ni tiene nada. Solo están ellos diciendo yo soy la columna de nada, están en el vacío. Vamos a ver, ellos dicen... Su posición es, no, si no es malo que tú seas separatista, porque aquí todo el mundo tiene derecho a. Pero, si ganas, entonces ya sí que eres malo, porque si tú eres separatista y ganas, lo lógico es que te quieras separar, y entonces, es que es absurdo, porque la finalidad natural de cualquier partido político es presentarse para ganar, claro. Y si uno gana, lo lógico es que aplique su programa. Es absurdo, y no tiene explicación. Es una reflexión que tendrá que hacerse la derecha española y la izquierda. Hay encima dos cuestiones que son fundamentales, que es, primero, está muy bien que el Partido Popular proponga esto ahora, pero ¿por qué votó en contra de ello hasta en 3 ocasiones a lo largo de esta legislatura cuando lo propuso Vox? Porque lo proponía Vox. ¿Y por qué proponen esto
cuando se han reunido con los partidos separatistas como ellos mismos han reconocido. A lo mejor porque del mismo modo que piensan que hay un PSOE bueno, piensan que hay un nacionalismo moderado. En fin. Y están permanentemente en un mundo que ya no es el mundo real de hoy. Lo cierto es el mundo de hace 15 años. Lo cierto es que es inexplicable y que me fastidia profundamente que el Partido Popular esté sistemáticamente engañando a sus votantes y enviando un mensaje contradictorio, que al final lo que hace es que cunda el desánimo entre los españoles, porque al final el mensaje que envían es que el Partido Socialista está dando un golpe de Estado, lo dicen de palabra, dicen que hay que combatir el golpe, han dicho seremos la oposición férrea, lo dicen, pero luego pactan con el PSOE, las comisiones en el Congreso, la reforma de la Constitución, el Consejo General del Poder Judicial, la subida de salarios en la mesa del Senado. Eso lo pueden pactar, pero luego palabras gruesas. Al final lo que ve el votante medio del Partido Popular o quien escuche los mensajes del Partido Popular, al final pues se desanima, como es lógico, porque en terminología del rugby te están pidiendo que choques y que abras. ¿Qué hago? ¿Choco o abro? No puedo hacer las dos, por lo tanto acabamos perdiendo el partido. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Recapitulando, oposición férrea frente al Partido Socialista, distancia infinita frente al Partido Socialista, que están dándole un golpe a la nación española. Y tenemos que combatirlo por todos los medios, institución, calle y juzgados. Estoy totalmente de acuerdo. La posición del Partido Popular, esa esquizofrenia, transmite mucho fatalismo y desmoviliza muchísimo a los españoles indignados. Esto mata la indignación, porque es que al final es verdad que muchos españoles se vuelven hacia el Partido Popular como un partido de referencia y ven que es una de cal y otra de arena. Y ven que por un lado hablan a veces con términos muy claros y luego pactan todo lo que acabas de mencionar. Y entonces es verdad que uno duda de si hay realmente una convicción y unas ganas reales de ponerse al golpe de Estado. Entonces al final, y luego tercera parte es que siguen con la demonización de Vox. Estamos viendo ahora también en la incipiente campaña de las elecciones gallegas, ¿no? Siguen con esa demonización. Entonces al final esa especie de aturdimiento y de confusión lleva al fatalismo y a la resignación, que es lo último que hace falta en este país. El PP, mire, se lo tiene que hacer mirar. Aquí la biografía importa. Como lo hemos contado muchas veces, aquí en esta casa hay mucha gente que ha tenido cargos políticos en el entorno del PP. Julio Ariza fue diputado autonómico en Cataluña, en tiempos de Alejo Vidal Quadras, ¿verdad? Francás también ha estado allí. Y yo estuve 4 años en un gobierno del PP, de jefe de gabinete de un ministerio, en fin. Bueno, es decir, que no es una fauna que nos resulte ajena, pero es que el propio Vox nace de gente que estaba hasta el gorro del Partido Popular, precisamente por estas cosas, para construir un partido que tuviera clara la idea de unidad nacional, por ejemplo, para que naciera un partido que tuviera clara la idea de qué es para ti el ser humano. ¿Le parece usted una cosa? Pues mira la ley trans, por ejemplo. Claro, ¿el PP cuál es? ¿El que aprueba la ley trans con Cifuentes? ¿O el que dice con Isabel Díaz Ayuso que va a acabar con la ley trans y luego hace modificaciones que no es que sean menores, pero que evidentemente tampoco... O sea, ¿cuál es? ¿Qué pasa? ¿Que meterte con la ley trans es malo hasta que lo hace el PP y entonces ya es bueno? ¿Que pedir que estén fuera de la ley los partidos que van contra el ordenamiento legal de la nación es malo hasta que lo hace el PP y entonces pasa a ser bueno? Hombre, es que no es serio, Alberto. En fin, bueno, a todo esto, ¿ahora qué pasa? ¿Presentar los papeles y qué? ¿En qué sentido? Las enmiendas que hicieron en las Cortes. ¿Ahora cuál es el proceso? No, se convocará un pleno para debatir estas enmiendas. ¿Esto es lo que tiene que convocar Armengol? Claro. Pues me parece que se ha llamado andanas. No, lo van a convocar. De hecho, yo creo que va a ser o la semana del 10 o la última semana de enero. Han hablado de un pleno extraordinario para debatir esta cuestión. Tengan en cuenta que hasta que no se pase ese trámite de debate y aprobación de las enmiendas o no, los separatistas no van viendo qué hay de lo suyo. El 10 porque ya se supone que no va a ser. Me lo está soplando Ana Angelova por el pinganillo. ¿Por qué me lo sopla? Pues porque ya tienen información que yo no tengo. ¿Por qué, Ana, no va a ser el día 10? Cuéntamelo. Porque no está en el orden del día. Vale, pues ya está. Venga, vale. Bien. Aquí la cuestión está en que los separatistas dicen que hay de lo mío. Ya. Y entonces, si el gobierno quiere seguir aprobando leyes y normas, tiene que ir dándoles a los separatistas lo suyo. Y la aprobación de la ley de amnistía es una de esas cosas. Y el trámite de estas enmiendas es uno de los pasos necesarios que el gobierno tiene que tragarse hasta llegar a la aprobación.
Por lo tanto, será en el corto plazo, porque a ellos les interesa, no así como la ley ELA, que sí, ¿verdad? aprobada su admisión a trámite en la anterior legislatura, se prorrogó hasta en 42 semanas el debate de la ley. Tengo una pregunta para ti, José María, como parlamentario. ¿Hasta qué punto el PP podría frenar o dilatar la ley de amnistía en el Senado? Bueno, el PP podría hacer una cuestión que está más o menos prevista en el ordenamiento jurídico, que es no tramitar la ley de amnistía por considerarla manifiestamente inconstitucional. Y sería acogerse al artículo, creo que es el 36.1 del reglamento del Senado, según el cual dice que la mesa del Senado será quien califique las normas o los proyectos que se presenten, o proposiciones. No calificarla y punto. En esa situación lo que se abriría sería un conflicto institucional que está previsto en la ley del Tribunal Constitucional, y el Gobierno podría instar, el Congreso en este caso, digo el Gobierno, pero sería la mesa del Congreso, a través de Armengol, podría proponer que el Constitucional resolviese ese llamado conflicto institucional, que es básicamente la discrepancia entre Congreso y Senado sobre la constitucionalidad de una norma. Y esto lo resolvería el Tribunal Constitucional. Está previsto en la ley orgánica del Tribunal Constitucional, y con eso se dilataría el proceso, y eventualmente, si el Constitucional fallase conforme a la ley, cosa que no es de esperar, pues dictaminarían que no es constitucional tramitar esa norma. Pero bueno, con esto se abriría, se dilataría todo el proceso y existiría una posibilidad muy remota de que se paralizase totalmente. ¿Eso está en la orden del día? ¿Lo va a hacer el PP? El PP yo creo que ya ha dicho abiertamente que no lo va a hacer. Pero de nuevo, al final es que encontramos al PP siempre abriéndole las puertas al Partido Socialista para conseguir sus intereses. Aquí hay mucha gente que dice, sobre todo en el ámbito periodístico semiculto, ¿no? Dice que es que eso no sirve para nada y tal. Vamos a ver. Si aquí es la cuestión, desde que el Tribunal Constitucional está con el pumpidado, da igual lo que jurídicamente sirva o no sirva, porque servirá lo que él quiera. De lo que se trata es de mantener un asunto en la palestra de la opinión pública el tiempo suficiente y con la intensidad suficiente como para que el tipo que le quiere usted robar la cartera, ¿verdad?, esté lo más expuesto posible, porque habrá menos posibilidades de que se la robe y más daño le hará la intención de robarla. Que si es que la política es eso, la política fundamental es polis, ¿no? Que aparezca en la ciudad, que aparezca en la vida pública, que aparezca en la calle, que todo el mundo lo vea, aunque sea en pelele, ¿verdad? Se trata de eso. Y ahí es donde el Partido Popular a veces parece que tiene la cosa clara y a veces parece que no. Y por eso resulta tan no sé si tan sospechoso, tan lamentable, en fin. Pero bueno, oye, ahí estamos. Incomprensible, al menos. ¿Qué tal los lleváis con Tellado, por cierto? Bueno, hola, buenos días. Sí, ¿no? No tengo mucha más relación. Pero bueno, con gente, si es un señor educado, pues la relación será correcta. Está bien. Bueno, en fin, mire, veremos lo que veremos lo que va pasando. ¿Cuándo te vuelves a Tierras Magiares? El 8, después de los Reyes Magos. Después de los Reyes Magos. Aquí a celebrar los Reyes Magos con mis hijos, la pequeña en particular, y entonces justo después ya regreso a tierras, al paraíso de la normalidad. El paraíso de la normalidad, sí. ¿Lo sigue siendo? Lo sigue siendo, sí, cada vez más, la verdad. Y una sola manifestación pro Hamas en Budapest, por ejemplo. Niveles de seguridad encomiables, no sé. Es como la España de EGB, ¿sabes? Que vivimos, que algunos vivisteis, o la Francia que yo viví hace 40 años, hace 35 años. En eso estamos. Con un idioma imposible, pero el paraíso de la normalidad. Aparte de eso... Está bien. A lo mejor tiene que ver una cosa con la otra. Rodrigo, mil gracias por aprovechar estas vacaciones precisamente para comparecer aquí en el Gato de la Muchísimo gusto. Gracias a vosotros, de verdad. A José María también. Y José María, ¿no? Él va a tener más trabajo porque tiene que ir a las Cortes. Bueno, os dejarán ahora tranquilos, me imagino, hasta el día 10, ¿no? Bueno, su expectativa y su esperanza es que nos quedemos tranquilos, no nos vamos a quedar tranquilos. El día 10, por cierto, se va a debatir el techo de gasto y el decreto de la modernización digital de la justicia. Ni nada más en el orden del día. Veremos. La cosa tiene sus... Veremos. ¿Sí, no? Veremos. La cuestión de los pinganillos se mantiene en el orden del día de un día para otro. Claro. Entonces todo va en función de los intereses del PSOE. En fin, esta es la noticia. Ya están presentadas las enmiendas a la totalidad de la oposición a la ley de amnistía. Y nosotros aquí que seguiremos contándolo. Mañana a las 8 de la tarde aquí, otra vez y hasta las 10,
Gato al agua, con sorpresas, ya verá qué cosas. Venga, que descansen. Adiós.